chat a ver qué nos dicen. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos nuevamente. Entonces les decía que antes de arrancar la clase, les iba a hacer relación. Voy a hacer este ejercicio, no sé si les parece bien, me confirman por chat o por audio. Si les parece bien que cada clase les vaya mostrando ciertas cosas que son importantes utilizar al momento de recolectar y embalar elementos de prueba. Ustedes me dicen, lo dejo a su estimación. ¿Por qué? Muy buenas noches, profe Miguel. Me parece correcto y excelente para que nos vayamos contaminando de la información visual y auditiva. Muy bien, gracias. Sí, pues porque es que vamos a tener unas clases al final de recomendaciones de recolección y embalaje, pero pues de pronto en ese momento se pueda saturar por la cantidad de explicaciones que haya. Pueden ser unas dos o tres clases, pero pues de pronto va a ser como mucha información en un solo momento. Entonces les voy a mostrar a lo largo de cada clase cositas. Recomendaciones de embalaje, por ejemplo, el lapicero del uso B, lo que les decía, las pinzas plásticas o con cubierta plástica. Lo de los residuos de disparo que vienen para esta clase, esos tres elementos. Entonces vamos a dedicar unos 15 minuticos a esto, si les parece bien, porque ustedes son los dueños de la clase. Recuerden que es un proceso educativo mediacional y desarrollista el que trabajamos en Hunter, entonces pues ustedes son partícipes del conocimiento también y yo sé que muchos de ustedes los han utilizado y nos pueden dar muy buenas recomendaciones o muy buenos aportes al proceso de capacitación. Entonces vamos a arrancar con esto. ¿Quién conoce estas pinzas? Sí, la versión no la pinza, ¿no es? Sí. Pinzas plásticas. ¿Será que yo puedo, un ejemplo, utilizar de pronto estas para recoger un elemento de prueba? No me No, parece prudente porque ejercen no es rayaduras correcto. sobre los elementos probatorios. ¿O estas? Puede ser, depende del Eh, elemento material probatorio, se puede mirar cuál de las dos se le da uso. Pinzas metálicas versus pinzas plásticas. ¿Qué nos dice el manual de cadena de custodia al respecto? Como nos dice nuestro compañero, puede ser, ¿no? Puede ser. Se deben utilizar pinzas preferiblemente plásticas para evitar las rayaduras o lesiones que se puedan producir en los elementos probatorios. El manual de cadena de custodia nos recomienda que para recolección y embalaje de elementos sean pinzas plásticas o pueden ser metálicas, pero necesitan o tienen un requisito. ¿Cuál debe ser? Y de pronto en la punta tenga un protector o algo plástico que no cause al contacto. Muy bien. Pinzas plásticas o pinzas con puntas plásticas. Así sean metálicas, pero que la punta sea plástica. ¿Por qué? Yo les pongo un ejemplo. Vamos a recolectar una vainilla. ¿Qué sucede con las vainillas o los proyectiles cuando el arma dispara? Si yo tomo la La aguja pinza percutora, y recolecto la vainilla con pinza metálica, ¿qué sucede? Que no se alcanza a ver muy bien, pero la pinza me deja ¿cómo se llama eso? Rayado. Micro rayado o rayado en la vainilla, al igual que en el proyectil. Profe, ¿le puede alterar la marca de la uña extractora? Muy bien, resulta que las partes o piezas del arma de fuego al momento en que se ejecuta el disparo, recordemos, balística interna, balística externa y balística de efectos, ¿no? Y balística de laboratorio o comparativa, que son las cuatro balísticas. Entonces, en el arma de fuego, por eso yo no recomiendo que cualquier policía judicial haga una prueba de estado de funcionamiento o como llamamos de actitud de disparo, porque no es solo disparar. En los mecanismos internos del arma se producen una serie de movimientos de engranajes que son los que realizan el disparo y parte de esos movimientos y engranajes son los que dejan marcas en los elementos del cartucho que se divide en dos, que son vainilla y proyectil. Entonces, sobre la vainilla, las armas automáticas o semiautomáticas, al momento en que el arma dispara, deja una marca en el culote de la vainilla, en el fulminante, que es por la aguja percutora o el martillo. Sobre el cuerpo de la vainilla deja una marca que generalmente se produce por la uña extractora. Cuando el disparo se produce y sale la vainilla para que ingrese otra, precisamente produce una marca en la vainilla. Si yo, el SUCOBA es el sistema único de confrontación balística. SUCOBA, que es donde se están cargando todas las armas de fuego, tanto en sus vainillas como en sus proyectiles. ¿Para qué? Para poder que cuando se necesite una comparación ya esté alimentada la base de datos y se puedan identificar más fácilmente elementos que se encuentren en una escena. Todavía estamos en ese proceso.
Pero si yo tomo el arma, la vainilla con esta pinza metálica, pues ¿qué va a pasar? Que le va a generar un micro rayado que puede confundir al balístico y puede generar un mal peritaje. Entonces, pinzas plásticas o de cubierta plástica. Y otros dirán, nuestro compañero muy acertadamente, muy buena participación, depende del tipo de elemento. Entonces, digamos que yo recolecto un documento. Voy a recolectar este documento y yo lo tomo con una pinza metálica. ¿Será que la pinza metálica puede dejar una marca sobre el documento? Sí. Es que yo la tomo muy despacio, pero no importa, pero me puede dejar una marca. Incluso aquí me dejó dos marquitas. La alcanzan a ver aquí y una más abajo cuando la tomé. Entonces, sobre los documentos es muy delicado porque, como les decía, los documentos pueden tener escritura no visible a simple vista y que requiera de pronto de algún tipo de revelado por marcación o por tipo de tinta, como la de la luz UV. Y entonces esto nos puede generar una alteración. Entonces, recomendación, pinzas plásticas o de cubierta plástica para documentos, para vainillas, para proyectiles, para fibras o hebras de cabello. Si yo lo tomo con la pinza metálica, ¿qué puede hacer la pinza metálica con la hebra o la fibra? La hebra de cabello o la fibra. ¿Qué puede suceder? ¿Qué le hace la pinza metálica de pronto? La puede Una parte. La puede dañar. fracturar, la puede partir, como dicen algunos de ustedes. Miren, esto es cuestión de sentido común y por ahí yo escuchaba en una charla, lastimosamente el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, cuando ustedes lleguen a un lugar de los hechos, ¿por qué les digo esto? Porque en el manual nos hace algunas recomendaciones. Claro, el manual tiene muy buenos aportes, pero no todo está en el manual. Entonces, cuando usted llega a un lugar de los hechos y no está en el manual, ¿usted qué va a decir? Pues metámosle sentido común, porque si yo tengo un elemento de prueba, por ejemplo, un documento, pues que lo voy a recolectar con una pinza metálica, de pronto le haga algo. Entonces, primero evaluemos la situación. Entonces, porque acá nos dicen muchas cosas, de la página 42 a la 56, muchas formas de recolección y embalaje de elementos de prueba, muchas, pero no están todos. Por ahí me decían, me llama mucho y ese caso siempre me lo preguntan. Miguel, ¿y cómo embalamos una bola de boliche? Fui al manual de cadena de custodia. Ah, yo les digo a veces, pues como por tomarle el pelo, vaya al manual de cadena de custodia. Van y buscan, no, no está. Digo, pues no está, ¿qué hay que hacer ahí? Meterle lógica y sentido común. ¿Cómo embala usted una bola de boliche? La pregunta. En una caja de cartón. La más importante que hay que La hacerse. caja de cartón. Entonces, antes de embalar la bola de boliche, la pregunta que yo les hago es, ¿qué estoy buscando preservar en esa bola de boliche? Porque si estoy buscando preservar evidencia genética y la meto en una caja de cartón, ¿qué puede hacer el cartón con la evidencia genética? Se daña, se Puede altera. rozar, puede permear, ¿sí? Profe, Sí, señor. profe, yo diría primero dentro del lugar de los hechos, mirar lo que se pretende hacer, ¿no? Si son huellas dactilares, si está el perito ahí de una vez, haga el levantamiento, si eso da lo que merece. Y la puede guardar como la llevan los jugadores de boliche, eso creo que es una bolsa grande de no sé qué material, que es como tela o algo así, sintético, Telas, sí. y la ponen ahí. Sí, y la dejan ahí porque ya levantaron lo que se quería. Buena apreciación, pero como les digo, ¿qué se busca preservar o para qué me llevo yo la bola? Recuerden el concepto más importante que hemos tratado, que es la capacidad demostrativa. ¿Qué busco preservar? Ah, que es que tiene fluidos biológicos. Pues, ¿qué les recomiendo yo que hagan? ¿Qué dice Jorge? Recolecten los fluidos para que los aseguren. ¿Qué es que tiene impresiones dactilares? ¿Qué les recomiendo que hagan? Revelen y Exploración logoscópica. Eso, Luis, muchas gracias. Una exploración lofoscópica donde usted revele y trasplante las huellas. Y ahora sí, mire qué hace. Gracias, residuos de fluidos biológicos, muy amable Omar. Luis, ¿ibas a decir algo? Sí, una pregunta. ¿Estaría mal decir, pues como uno acostumbra, pues en las entidades oficiales o en la policía, exploración dactiloscópica o lofoscópica encierra más? No está malo decir, lo que pasa es que la lofoscopia es la que abarca las tres ramas. Dactiloscopia, nos salimos del tema, pero para precisar así rapidito. Dactiloscopia, que hace referencia a qué? A las impresiones dactilares. ¿De los? De los dedos, de los dedos. ¿De dónde? Dedos, Los dedos de las Los pulpejos de la mano. manos, muy bien. Pero no solo los dedos de las manos. Grábense esto. Falanges del dedo de la mano
falanges. El dedo tiene 3 falanges, ¿sí o no? Aquí las arrugué y se ven. 1, 2 y 3, ¿sí o no? ¿Cómo se llaman esas falanges? Medial, distal y Distal, medial, Falange, proximal, falangina y falangeta. Proximal, Distal, medial, medial, tal. distal. distal. Distal, ¿De distal. qué se encarga la dactiloscopia? Del estudio de precisamente de las huellas latentes y de las crestas papilares, demás, poroscopia y demás que se encuentre en las falanges, Distales. no, Distal y medial. medial y distal. Y cuando ustedes hagan una Distal, reseña, medial. una recomendación, hay una huella que le toma mucho a la gente que es la huella tipo timbre. Cuando ustedes hagan una reseña, no se toman huellas tipo timbre. La huella debe abarcar la falange distal y parte de la falange medial. Y debe ser una rotación completa para que abarque los bordes externos de la huella. Así cogieron una chupeta, porque él se hizo una cirugía de láser para cambio precisamente de los pulpejos de los dedos de las manos. Entonces así lo identificaron porque profe, precisamente con una de los bordes externos se pudo hacer una confrontación dactiloscópica. Entonces, la profe, dactiloscopia se encarga de el estudio de los dibujos formados, bueno, crestos, surcos, demás, Las de crestas las falanges papilares. distales y mediales de los dedos de las manos. Hay otra rama de la lofoscopia. pelmatoscopia y quiroscopia. Eso, entonces, por eso decimos de pronto exploración lofoscópica porque abarca todo, porque de pronto en un sitio de los hechos tú no encuentras solo impresiones de los dedos, de las manos. Puede que encuentres impresiones de pelmatoscopia. Puede que encuentres impresiones de quiroscopia. ¿Qué es quiroscopia? Es las palmas de las manos. Los palmares le llamamos nosotros, ¿cierto? Palmares. ¿Y qué será pelmatoscopia? De los pies. Los pies. Las plantas. plantas de los pies. Los pies. Entonces tenemos dactiloscopia, tenemos quiroscopia y tenemos pelmatoscopia, que no les muestro el pie pues porque no es lógico. Profesor, tengo una Que pregunta. es las plantas de los pies. Sí, señor Nelson. Es que anteriormente para nosotros era un requisito cuando íbamos a tomar patrones de huellas, por ejemplo, en las tarjetas de dactilares, siempre existía la huella girada y era una obligación para nosotros. Todavía. Y ahora veo que, ahora muchos toman es solamente lo que usted dice, la huella de timbre, solamente presione nomás lo que presione con la sola yemita y ya, y no hay que girar. Y cuando yo tengo el hábito de girar la huella para dejar mi huella y dactilar con los bordes externos. Pero entonces profe, ya me han discutido por eso. Nosotros tenemos kit de reseñas. De pronto hacemos un videito de cómo tomar una reseña y se les explica que no es solamente la huella de timbre o la huella de los dedos, sino que se toma, bueno, una explicación adicional y cómo se posiciona uno, primero por medidas de seguridad, segundo por el entinte, por incluso desde cómo se rota el rodillo para entintar la planchuela, cómo se toma el dedo de la mano, cómo se rota, todo eso. De pronto hagamos un videito de eso más bien explicativo, porque sí se requiere. Señor. Y faltaría una partecita, profesor, la partecita de cuando los encontramos los cuerpos rígidos, lo que nos toca hacer para poder tomar las huellas. Sí, toca hacer un masaje precisamente para que ablande, pero pues eso ya no lo hacemos nosotros. Las necrodactilias. Medicina legal. Las necrodactilias, yo alcancé a hacer necrodactilias cuando trabajaba ley 600, porque recordemos que era levantamiento a cadáver, no hagamos retrospectiva, no sé si es inspección técnica a cadáver, sino levantamiento a cadáver. Y nosotros, como policía judicial, hacíamos las necrodactilias. Incluso tenía un compañero, un dactiloscopista, que era muy bueno para eso, que él mismo, cuando las huellas no podían identificarse, él arrancaba o cortaba los pulpejos de los dedos de las manos y los metía en solución salina. Bueno, primero les inyectaba solución salina, o si no los arrancaba y los metía, lo último ya en yodo, que era una técnica más propia para revelación de pulpejos, y después él se ponía el guante y tomaba el pulpejo y tomaba la huella, todo eso. Ya no lo hacemos nosotros, Nelson, ya lo hace medicina legal. Sí, porque era muy traumático, porque cuando encontrábamos un cadáver con la mano empuñada, usted sabe lo que nos tocaba que hacer. Sí, masaje desde la parte superior, no es que llego y le quiebro los dedos, ¿no? Tocaba un masaje desde la parte superior, no, aflojar un poco y ahí sí, porque tenemos las etapas de la rigidez y de pronto le alcanza a explicar algo de eso, si no, váyanse al video de inspección técnica cadáver del seminario en administración del lugar de los hechos, que ahí explico todos los fenómenos cadavéricos.
fenómenos cadavéricos inmediatos, fenómenos cadavéricos mediatos, y dentro de los mediatos tenemos los tempranos y tardíos, en los preservadores y los conservadores, y en los destructores. Todo eso, ahí les explico. ¿Bien? La rigidez o rigor mortis, el pallor mortis o la palidez tegumentaria, el enfriamiento cadavérico, bueno, ahí viene todo, las livideces, todo eso, la parte cromática, todas las fases de la putrefacción y todo eso, ahí está. Se lo recomiendo, es como el video 10 o 12, algo así del seminario. Seguimos con Jorge otra vez para continuar, algo muy breve, Jorge, te recomiendo, gracias. Sí, profe, lo que decía el compañero es que lo ideal en la reseña de capilar es la huella rodada. La huella rodada, ¿por qué? Porque aquí existen 8 tipos fundamentales de dactilogramas, porque aquí se maneja única y exclusivamente el sistema Henry canadiense. Henry canadiense. No se maten la cabeza, no se maten la cabeza estudiando el Juan Bucetis, que jamás lo utilizaremos aquí en Colombia. Entonces hay un dactilograma que se llama verticilo, que tiene 2 deltas, y los deltas están casi al extremo, de extremo a extremo, Sí. entre los bordes. Entonces, si la haces timbre, no te va a salir. Entonces, cuando vas a hacer la formulación, no vas a poder hacer la formulación. ¿Y qué problema, yo? ¿Qué problema Sin para hacer embargo, eso? miren Eso todos era los todo, profe. avances, gracias Jorge, muy buen aporte. Miren todos los avances que tenemos y esta es mi misión precisamente de actualizarnos en todos esos temas y es que ya el sistema AFIS, que ahora ya estamos haciendo transición a AVIS, que es el biométrico, precisamente ya ni siquiera se basa en el sistema Henry canadiense, que es el de los 10 puntos característicos, ¿cierto Jorge? Sino que ya se basa en unos algoritmos. Y esos algoritmos hacen una serie de medidas en toda la impresión dactilar que se toma y ahí ya es que saca los rasgos o los puntos identificativos. Y la ventaja del sistema del AFIS o del AVIS, pues como digo que ya hace parte de toda esa indumentaria forense, es que nos da la posibilidad de identificar personas con huellas parciales, no necesariamente total, sino con parciales. Con fragmentos. ¿Cómo, perdón, Miguel? Con fragmentos, ¿cierto? Fragmentos o parciales, exacto. Parciales es un pedazo de la huella. Entonces, bueno, eso nos salimos del tema, pero es un tema muy interesante. No, si no, seguimos hablando, mejor dicho, ahí tenemos para rato. Hay que pena con los compañeros que están pendientes. Consuelo, Disculpe, pero por ejemplo, en ese sistema utilizan el método ACEP, en el sistema nuevo que van a implementar. el método ACEP no hace parte de como tal de la recolección y de la exploración ufoscópica y demás, sino que hace parte de la obligación que tiene el perito al momento de hacer su análisis. Sí, el procedimiento de la pericia. Es decir, el método ACEP es lo que se le reclama al perito cuando se llama a los estrados, y ustedes pueden ver en muchas audiencias, que el método ACB o ACEP, como le llaman. Entonces, ¿por qué? Porque toda pericia debe ser sometida al método científico. El método científico obliga ¿a qué? A que hagamos observación del fenómeno, a que lo sometamos a una experimentación que sea. La experimentación no debe ser solamente porque sí. La experimentación debe ser comprobable, repetible, falseable, bueno, etcétera. Y ahí ya debe arrojar un resultado que nos permita determinar la prueba. Y de eso hace parte del método ACB o ACEP. Tienes toda la razón, Consuelo, en tu apreciación. Muchas gracias. Como les digo, si nos quedamos hablando de dactilotecnia, yo dicto clases de dactilotecnia de campo. Tengo 6 kits de dactilotecnia de campo acá, cuando dictamos precisamente las clases prácticas y me gusta mucho el tema. Aquí tenemos, como les decía yo, pistola de Acutrans, microsil, tenemos para revelación de huellas en superficies irregulares, tenemos, ahí las tengo, pistola de cianowatt, tenemos ninidrina, tenemos rodamina, bueno, una cantidad de elementos para revelado de impresiones dactilares. Tenemos en los pulverulentos, tenemos una cantidad una gama muy amplia de reactivos, hi-fi, volcanos, metálicos. Bueno, como me gusta el tema, les digo, me quedaría hablando aquí toda la clase de hoy de eso y no es la finalidad. Pero de pronto más adelante saquemos una charlita de eso y quedaríamos pues ya de los tiempos, ¿no? Con tiempos. Pero si es todo lo que ustedes nos han dicho, tienen toda la razón. Son muy bonitas, todas las ciencias son bonitas, sino que la dactiloscopia pues le llama mucho a uno la atención es porque es el método, a mí precisamente me parece importante es que es el método más fehaciente de identificación por encima de la genética. Y cuando hagamos la charlita de pronto que quedamos pendiente de evidencia biológica le puedo explicar eso. ¿Por qué las huellas dactilares son el método más barato y más eh, certero o fehaciente al momento de identificar o diferenciar Más rápido. personas una de otra? Incluso en los gemelos.
Y más rápido y también. más rápido, Miguel, muchas gracias. Más asequible y poco, Barato, poco dinero. asequible, rápido, fehaciente, certero. Entonces es muy importante eso, porque nos dice sí o no, ya, no hay más que hacer. Entonces es muy importante. Gracias, muy amables y por el espacio. Ahora continuemos con el segundo elemento. El segundo elemento son los STUC de levantamiento de residuos de disparo u obtención de residuos de disparo. Ah, que lo podemos hacer con ácido nítrico. Claro, se puede hacer la absorción atómica, que es la pregunta que yo les decía que les salió en el concurso que estaba mal, porque en el manual de cadena de custodia nos habla de 8 horas para MEP o microscopía electrónica de barrido, pero no nos dice nada del ácido nítrico o la absorción atómica. Estaba mal formulada la pregunta, pero bueno, eso ya es cuestión de que vayan y interpongan los recursos con el concurso de la fiscalía. Entonces, el MEP es el método más fehaciente al momento, digámoslo así, valga la redundancia porque no debería ser más fehaciente, sino el método fehaciente al momento en la actualidad. ¿Por qué? Porque recolecta de manera más apropiada los residuos de disparo. Recordemos que los residuos de disparo se componen de 3 cosas básicamente. Pólvora. En menor cantidad, pero sí puede ser. Pero no, 3 cosas que son más importantes. Los nitritos de los residuos de pólvora, profe. La prueba de nitritos y nitratos es la que buscan precisamente el guantelete y que busca la absorción atómica, nitritos y nitratos. Pero el MEP busca 3 componentes muy importantes que son, Vario. muy bien, Santiago, 1, Me parece que la azufre. plomo, bario y antimonio. Plomo, bario y antimonio, que es el grupo de los componentes que se producen al momento del disparo, es decir, componentes de el fulminante generalmente, y componentes internos del cartucho, porque así el cartucho venga enchaquetado, tiene una parte expuesta en la base del cartucho que da hacia el interior del proyectil, del cartucho. Miren, no sé si lo alcanzan a ver, esto es un cartucho enchaquetado, ¿sí? Con ¿Vainilla? latón. Latón, profe. Latón, gracias, sí. Que parece que fuera cobre, pero se llama latón. Pero el proyectil, de todas formas, hacia la vainilla, él ingresa en la vainilla, pero esta parte de la base, ¿se alcanzan a ver el plomo ahí? Sí, reencamisados. Encamisados o enchaquetados, exacto, muchas gracias. Entonces, esa parte queda expuesta. Nitritos y nitratos se llama, Carito. O Ana Carolina, perdón. Nitritos y nitratos. Entonces, pero en la absorción atómica. En el microscopía electrónica de barrido se busca plomo, bario y antimonio, generalmente componentes del fulminante. Y se hace mediante un microscopio. No es lo mismo el plomo, si usted lo muestra así, al plomo combustionado. No es lo mismo el bario del antimonio a la bario del antimonio combustionado, al igual que de pronto las partículas de pólvora. Por eso dicen que se recomienda que la persona que toma los residuos de disparo no haya estado en contacto con armas de fuego y demás. Pero yo siempre digo, pues si usted se pone guantes, si usted está en contacto con pólvora, pues eso no va a inferir. Es una recomendación más bien práctica que técnica. Pero para que lo tengan presente, es un microscopio que nos revela esas partículas y nos dice, sí, son residuos de disparo, porque yo puedo echar partículas de plomo, partículas de bario y partículas de antimonio en las manos. Así, se las echo. Y me toma las muestras y ¿qué me va a decir la microscopía como resultado? Sí son residuos de pólvora, sí son residuos de plomo, sí son residuos de bario y de antimonio, pero no son residuos de disparo, porque son sometidos a calor, el cual cambia la composición química en unos elementos. La deflagración y la combustión hace que cambien su forma, digámoslo así, que es lo que se observa en el microscopio. Bien, entonces son 2. El de manos y el de prendas. Recomendación con esto, eso trae una película, porque algunos lo sacan y de una vez, ¿no? No hacen nada porque él trae una película que hay que quitarle. Es una película que hay que quitarle, lógicamente con guantes, ¿no? Yo aquí lo hago porque es académico. Y viene esta película negra. Esto no es un imán, por favor, no es un imán. Y cuando usted lo levanta, procede usted a tomar los residuos de disparo en manos y prendas. Entonces, no hagan esto. No hagan esto, no soben. ¿Qué hay que hacer? Punciones. ¿Qué son punciones? ¿Sí? Fijación en puntos específicos. Funciones.
punciones en las prendas, en el borde del bolsillo del pantalón, ¿sí? Punciones se llama. Y la otra no soben, ¿por qué? Porque esto no es un imán, esto que ven aquí no es un imán, es una película que viene encima de una base en aluminio y si usted soba puede levantar esa película. Y se perdió el kit. Y ya queda solamente el aluminio. Y cuando usted lo manda al laboratorio, no, pero es que aquí no mandaron nada. Son recomendaciones prácticas. Ahora otros que dicen, listo, ya tomé los residuos, pin, 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 pin. Ahora vuelven y le ponen ¿qué? ¿Será que sí hay necesidad? Claro que sí, es como una especie de preembalaje de la muestra. Pues tomé los residuos y Yo diría que después no. le vuelvo y le pongo la cubierta que tenía ahí para proteger. Yo diría que no, Miguel. Muchas gracias, Luis. No hay necesidad. ¿Por qué no hay necesidad? Porque puede que en el momento en que yo coloqué la cinta o la película blanca en la superficie, digámoslo así, digamos, Luis está vinculado a un caso, pero yo le doy acceso a una persona. Luis está vinculado a un caso por disparar. Luis no disparó. Luis no disparó. Le toman los residuos de disparo. Ping, ting, ting, ya listo. Le tomaron los residuos. ¿Hubo un arma disparada en la escena? Sí, pero Luis no la disparó. Listo. Aquí está la prueba de que Luis no disparó. Cuando yo quité esta película, la puse acá a un lado y se untó o cayó, la coloqué en una superficie que estaba untada de ¿qué? Polvo. De residuos de disparo. O sea, la puse ahí encima de un escritorio y había residuos de disparo. Y yo llego y hago esto. ¿Qué va a pasar? Contaminó ya. Eso, entonces Falso positivo. ahora me va a dar positivo de que Luis se disparó cuando no disparó. ¿Por qué? Porque esta película la colocamos y no había necesidad. ¿Por qué no hay necesidad? Porque una vez que yo recolecto los residuos, que todo esto se puede hacer en una sola clase, ¿no? Interesante. Una vez que yo recolecto los residuos, para eso viene esta tapa, este protector, y ya. Esto me protege de que el residuo de disparo no quede afectado y ya lo diligencio el documento que es muy intuitivo, no les voy a explicar cómo se llena, aquí está el documento, explica todo y después lo someto en la bolsa y en varios rotulo y sale. Breve, como dicen los muchachos. Profe, cuando yo estaba viendo la materia de balística, nos explicaron, por ejemplo, que en un recinto cerrado, donde hayan varias personas, estos residuos de disparo al ser tan volátiles, es fácil de que de pronto se puedan Se adherir a otras contaminan. prendas de otras personas. Desde mi punto de vista, no necesariamente demuestra que la persona disparó. Lo que más fácil demuestra es que la persona estuvo cerca de donde fue percutida un arma. Tienes toda la razón, yo por ahí tengo una imagen donde cuando se dispara no somos conscientes, pero eso genera una llamarada y la deflagración y los residuos salen el humo, que la persona que está al lado fácilmente puede quedar contaminada. Tienes toda la razón, gracias. Sobre todo en espacios muy cerrados o cuando, por ejemplo, yo disparé y mi amigo está al lado, pues ahí quedó impregnado. Muchas gracias, tienes toda la razón. Buen apunte. Por último, tenemos nuestro lapicero de luz UV de 4000, 5000, no sé cuándo estemos, porque ahorita estamos en la época de que todo está carísimo. Lapicero de luz UV, importantísimo. Usted dirá, bueno, ¿y para qué eso? Resulta que yo tengo un elemento embalado y rotulado. Y antes de meterlo al contenedor, y digamos le pegué el rótulo o algo, yo puedo hacer unos trazos con el lapicero de luz UV, ¿sí? Con una luz forense de pronto alumbro y le tomo la foto como quedó. Y miren lo importante del profesionalismo que da esto, que cuando en la audiencia de pronto se muestra este elemento y usted llega y dice, este es el elemento que usted embaló. Entonces, ¿usted qué va a decir? Así bien tramador, ¿no? Porque tiene que desmanejar los tiempos, como decimos en audiencias. La paciencia. No que hay que venga que si no. Recibe el elemento, lo mira con paciencia, lo observa porque es que usted tiene que dar fe de que es el elemento que embaló, que muchos investigadores cometen este error, esto hace parte del seminario en oralidad y audiencias. ¿Les pasan el elemento? Sí, señor, este es. No. No, ¿por qué? Porque les pueden haber cambiado el elemento. Nosotros acá compramos esta cinta que les voy a mostrar más adelante cuando hagamos las prácticas o en otra clase, que esta cinta es muy buena porque cuando usted la levanta, ella se destruye y queda adherida a la parte de la bolsa o a la parte de la caja y la cinta se daña, entonces, o al rótulo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a generar una destrucción del embalaje y por consiguiente usted va a demostrar que ese elemento se lo alteraron. Entonces, ¿qué recomiendo? Embale, tome foto y luego diligencia o haga algo con el lapicero de luz UV, alumbre con la luz UV y tómele foto. Aquí no se alcanza a ver, yo sí lo veo, pues, pero aquí no se alcanza a ver. Por eso tomé este sobre de pronto para hacer el trazo y mostrarles
Creo que no se alcanza. Acá sí lo veo, pero hice el ejercicio cuando se conectó Joana para mostrarles si de pronto ustedes alcanzan a ver. Esperemos a ver, voy a desconectar acá la cámara, la lámpara, y ustedes me dirán si se alcanza a ver. Si alcanzan a ver el trazo. Alcancen a ver. Ahí. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí lo estoy alumbrando. Sí, Yo sí, acá se los alcanza a ver, veo. profe. Sí, No, no se se alcanza alcanzan a a ver, ver se alcanza a ver. bien. Un poquito, como borrosito, pero alcanza a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted le entreguen el elemento, usted bien tramador alumbra con su lapicero, ¿no? Ah, sí, es que yo a esto le hice mis apellidos o mis nombres donde pegaba, por ejemplo, aquí en el sobre, donde antes de pegar, o lo pego y le hago los trazos que unan la solapa o el sello con la parte del cuerpo del sobre. Y entonces yo verifico con mi lapicero y digo, un momentico, señor juez, señor abogado, señor fiscal, yo reviso. Qué pena, pero este embalaje que yo hice lo alteraron porque yo acá tengo la foto de cuando lo embalé y le había hecho estos trazos. Miren, aquí el contenedor, a lo que yo le revelo con el lapicero lo sube, los trazos están alterados. Este elemento no es el que yo embalé. ¿Ya? Es una recomendación que les va a hacer por salud. ¿Salud qué? Económica, salud mental y salud jurídica, que no vayan a meter presos por un elemento de prueba. La recomendación es que ustedes escriban con el lapicero y después sometan a la bolsa plástica, por ejemplo, ¿no? En el primer embalaje. ¿Y dónde se consigue el lapicero? No hay problema, aquí se les vende. No mentiras. No vendemos los lapiceros. Los pueden conseguir en cualquier miscelánea o papelería grande. En cuanto al tiempo, ese lapicero perdura en cuanto al tiempo, porque hablamos de audiencias de juicio de años. Sí perdura, pero en superficies absorbentes. En el plástico no. Recomiendo que ustedes cuando vayan a sellar hagan unas tiras de papel y las peguen en las bocas de los contenedores y sobre esas tiras de papel es que hacen los trazos, donde conecta con el contenedor. ¿Ya? Muy buena pregunta. Material absorbente, que es lo mismo que vemos en dactiloscopia, ¿no? Las huellas que se adhieren por aminoácidos a superficies absorbentes, como el papel, duran años, 40, 50, 60 años y se siguen revelando sobre todo con este tipo de reactivos como la anhidrina. Entonces acá va a ser, no va a haber ningún problema, simplemente que quede bien. No, profe, que sí, que la anhidrina es buena. Yo, por ejemplo, utilizo mucho la anhidrina especial. Me parece que es muy buena y sí, se relevan huellas muy viejas que uno a veces cree que no, pero sí, sí alcanza. Quedan como fucsia. Yo por ahí tengo una de un caso, de pronto se las muestre más adelante. Un cliente porque le robaron en una casa y la policía fue, hizo la exploración, pero, bueno, no voy a decir quién, un cuerpo de investigación. Y le hicieron la exploración, pero como muy por encima, y entonces nos llamó, nos contrató, le hicimos la exploración, encontramos en unos platos, encontramos en unos documentos, etcétera, y con inhidrina revelamos y quedaron muy buenas. Ahí se las vamos a mostrar más adelante en otra de las clases para que la puedan apreciar. Bueno, con eso ya les expliqué los tres elementos. Por algo tan sencillo como 5.000 pesos, no se pongan a comprar, esto vienen caros, hay de estos de 20.000, como les yo por acá tengo. Este vale como 20.000 pesos. Trae pilas de repuesto para esta parte de acá que es de la linterna. Acá usted le desconecta y ahí cambia las pilas. Aquí las trae. Miren, pilas de repuesto, usted las consigue. Pero es más funcional o se ve mejor el barato, primero. Y segundo, que es más barato. Y que de pronto, si este se le acaba a usted, viene con repuestos para esta parte de acá también, ¿no? Esta parte también es un repuesto donde viene la tinta de luz UV. Pues yo les recomiendo que compren el barato, porque a usted se le acabó y son 5.000 pesos. Y ya. Es más difícil conseguir estos repuestos y más difícil o más caro comprar el lapicero de estos costosos. El barato. Y con eso ya quedamos listos. Con esos tres elementos y ya habiendo abarcado un buen rango del tema de la clase, arranquemos con el tema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es como para que nos vamos familiarizando, porque el seminario académico que usted precisamente tenemos que ver con la preservación de elementos. Y esa preservación debe obedecer, como les decía, a unas condiciones especiales de embalaje, de preservación, de recolección y demás. Y si yo recolecto mal un elemento, grave. Si lo preservo mal, grave. Si le dejo espacios o una oportunidad a una persona para que me lo altere, me lo cambie, me lo dañe, me lo destruya, créame que puede pasar. Créame que puede pasar. Y cuando usted va a llevar el elemento de audiencia y mete el CD, uy, no funcionó. Mete la USB, uy, no tiene nada.
Va a mirar lo que está en el disco duro, uy, se borró, se alteró, no funcionó. Va a mirar el vaso, por ejemplo, y va a mirar la huella, uy, no está la huella ya en el vaso. Entonces, todas esas cosas son importantes para saber cómo recolectar los elementos. No, que el proyectil, pero es que lo recolectaron con una pinza metálica y se rayó y no se pudo, no hubo un resultado de confrontación óptimo para establecer algo en el proceso. Entonces, grave. Ahí vamos poco a poco explicando eso. Habiendo dicho esto y agradeciendo sus comentarios de que está interesante, que está muy bien, gracias. Vamos a continuar entonces con el tema del marco jurídico. Esto es algo como más, como decimos en la parte académica, ladrilludo. Nunca me gusta explicar el marco jurídico. Yo soy más kinestésico, kinético, o como decimos en el ámbito de la psicología o las entrevistas de hacer, más que de la cátedra. Pero igual hay que abarcarlo porque es súper importante para que ustedes sepan sustentar los elementos desde la parte jurídica al momento en que los lleven a los estrados y al momento en que hagan sus informes. Como siempre partimos de la Carta Magna, como siempre partimos de la Constitución Política de Colombia y ahí tenemos unos artículos. ¿Quién me dice qué se entiende por intimidad? Profe, pues no sé si está bien, pero es algo como muy reservado de la persona. Un derecho que tiene todas las personas, que tenemos todas las Un personas. derecho que tenemos todos. Como el derecho a la privacidad, a que no se viole su entorno familiar y Muy bien. personal. Artículo 15 y 28, ¿no? De la Constitución. La intimidad, como dicen ustedes mismos, es ese derecho constitucional, derecho fundamental o de primera generación. Ahí tenemos un compañero, saludos a Jainover, que es un constitucionalista, es una persona experta en derechos humanos, y de pronto me corrige si me equivoco. Eh, es un derecho de los primordiales que por los que luchó el ser humano. Es un derecho supremamente importante porque usted, incluso en Estados Unidos están en eso ahorita porque el gobierno puede hacer uso de las cámaras públicas y privadas que hayan en espacios donde ellos consideren que es necesario. Hay muchas protestas por eso, porque la gente dice, ¿cómo nos van a violar la intimidad? Si hay una cámara en un negocio, me pueden estar mirando yo qué estoy haciendo, ya no tengo intimidad. La intimidad es ese derecho que yo tengo a desarrollar mis actividades y en ciertos espacios propios míos o privados. No abarca solamente el espacio de su casa, aunque es en el que se desarrolla la mayor parte de su intimidad. Abarca también que su sitio de trabajo. Si yo voy a un gimnasio y en ese momento que yo voy al gimnasio utilizo un locker y guardo mis cosas en el locker, en ese momento ese espacio, ese locker se convierte en mi espacio de ¿qué? De intimidad. Muy bien. Un caso que yo le explicaba a unos servidores de policía que me pedían una asesoría y me decían, vea, lo que pasa, Miguel, es que se perdieron unas cosas en una estación de policía. Y en la estación de policía, pues paramos a todo mundo en las cómodas. Al frente de las cómodas hicimos revisión de cómodas. Las cómodas son como unos armarios metálicos donde en las estaciones de policía, cada policía tiene para guardar sus cosas. Hicimos revisión de cómodas y no encontramos el elemento. Pero fueron dos casos. Vamos a contar primero el caso de este que no encontraron el elemento. Pero lastimosamente no quería abrir el funcionario y le íbamos a revisar y no quería y no quería y no quería. Entonces, ¿yo qué dije? Dijo el sargento de la estación. No, este man es el que tiene las cosas ahí. Y entonces la abrimos a la fuerza y resulta que el compañero no era que tuviera los elementos hurtados. Lo que pasa es que él, pues normalmente todos consideramos que era de sexo masculino, de orientación heterosexual, pero al abrir la cómoda nos dimos cuenta que era de orientación homosexual, que era la comunidad LGTBI, y pues ahí se armó el problema. ¿Qué creen que puede pasar? Él me decía, yo le decía, no, jefe, la verdad, la embarraron. Me decía, no, porque las cómodas son de qué? De la policía. La estación es de la policía. Y le decía, sí, pero, díganme ustedes, ¿pero qué? Ahí es buena una demanda, pues sacar Pero una la muy cómoda, buena plata. el espacio es personal. El espacio es El personal. espacio es personal. Y esa reserva debería ser levantada mediante orden. Es orden de allanamiento y registro. Y me decía, pero es que ¿cómo le vamos a hacer allanamiento a una cómoda? Sí, es que el allanamiento y registro se hace a esos espacios que requieren que se viole la intimidad precisamente. Pero hay que contar con elementos o medios cognoscitivos, que eso ya lo he explicado en algunos espacios y se los voy a seguir explicando. Medios cognoscitivos como cuáles? Dos. Esto se lo recomiendo que lo manden a enmarcar en sus oficinas, que se lo tatúen. Bueno, ustedes verán. EMP y EF e hilo. Medios cognoscitivos, ojo. EMP y EF e hilo. ¿Qué es hilo? ¿Quién me dice qué es hilo?
Información legalmente obtenida. Grabémonos eso. Estos son anclajes emocionales que ustedes deben generar para que eso se quede en su memoria. EMP y EF, es decir, elementos de prueba y evidencias físicas, e ILO, información legalmente obtenida. Esos medios cognoscitivos alimentan los motivos fundados que se deben sustentar ante el fiscal. ¿Para qué? Para que él ordene una actividad o la gestión ante el juez de control de garantías. Si ustedes se van al Código de Procedimiento Penal, van a ver que el código en la mayoría de las actuaciones que requieren orden de fiscal o de juez arranca con qué texto. ¿Con qué texto arrancan estos artículos de las actuaciones con orden de fiscal? Dice acá, inspección corporal, artículo 247. Cuando el fiscal general de la nación tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos. Entonces, revolvámonos. Para yo tener motivos fundados como fiscal, debo tener medios, o sea, para yo contar con los motivos fundados, debe sustentarse esos motivos fundados en medios cognoscitivos. Entonces, ¿usted en qué sustenta los medios cognoscitivos? Elementos de prueba e información legalmente obtenida. Entonces, ahí viene la pirámide. El fiscal tiene que tener motivos fundados, pero esos motivos fundados se soportan en medios cognoscitivos. ¿Y qué son esos medios cognoscitivos? Elementos de prueba, evidencias físicas e información legalmente obtenida. Esto, como les digo, es en serio, no es por molestar. Tatúenselo en la mente, ¿no? O bueno, que se lo quiera tatuar en el cuerpo no hay problema. Pero tatúenselo en la mente, generen un anclaje emocional y mental. Que, no sé, en alguna parte que usted lo tenga presente. Yo siempre que pido una orden a policía judicial o que yo voy a hacer una actuación, debo tener motivos fundados. ¿Y en qué sustento los motivos fundados? Medios cognoscitivos. ¿Y qué son los medios cognoscitivos? Elementos de prueba y evidencias físicas e información legalmente obtenida. ¿Qué es elementos de prueba y evidencias físicas? Todos los que están en el artículo 275 que les relacioné en una clase anterior. ¿Qué es información legalmente obtenida? La que yo obtengo de informantes, de fuentes no formales, de testigos, de víctimas, de cámaras, de todo, mejor dicho, de vigilancia y seguimientos. Todo eso es información legalmente obtenida. Ahora sí, ¿quién iba a decir algo? Profesor Miguel, tengo una duda ahí con respecto a una expresión que usted tuvo hace algún momento, que el registro corporal, debe haber una orden para tal acción, pero ¿en dónde se rompe el hilo con el registro que hace la policía? Nelson, eso es un tema. Yo doy la clase de actuaciones con orden de juez de inspección corporal y registro personal, ¿no? Para esto vete a la sentencia C822 del 2005 y la C789 del 2006. Te van a decir que el registro te lo resumo así, y para todos. Y me disculpan que me salga del tema de la clase, o no sé si hay algún problema para que sigamos. Básicamente el registro personal no se llama, el que hace la Policía Nacional no se llama registro personal, se llama registro a personas. Y se describe en una sola palabra, te lo resumo. Indiscriminado. El registro que hace la Policía Nacional es indiscriminado. Es decir, que no va orientado a una persona en especial, sino que ellos lo hacen a cualquiera. A cualquier persona que se le atraviese simplemente por motivos preventivos. Indiscriminado. El registro personal que hace Policía Judicial es un registro personal selectivo. Guárdate estas dos palabras. Acuérdate de la propaganda. Dos palabras que te hacen feliz como tu bonjour. Acuérdatelo con ese anclaje mental. Indiscriminado y selectivo. Indiscriminado y selectivo. Policía Nacional indiscriminado, Policía Judicial selectivo. Y el selectivo es el que se hace dentro de una investigación. Y ahí viene que muchos compañeros me dicen, bueno, pues yo para qué le voy a hacer una requisa o un registro personal a alguien que está en un caso que yo tengo, pues para eso lo mando a requisar de la policía. Claro, yo lo haría. Me ahorro la ida al fiscal, la ida al juez, o pedirle que me dé el permiso para registrarlo cuando sé que me va a decir que no. Claro, me ahorro todo eso. Porque es que él lleva un arma, porque es que él lleva droga, porque es que él lleva explosivos, porque es que lleva elementos que pueden generar una captura. Pero ¿qué pasa, Nelson, si la persona, la tengo entre una investigación en la línea, la interceptación, por ahí que está un compañero mío que trabaja en sala, que lo saludo, no digo quién es, pero él ya sabe. Entonces, él dice por línea, no es que yo voy a salir con, ahí llevo la carta, ahí la llevo en el sobre, donde confieso o digo que maté a tal persona y está con mi puño y letra, o ahí llevo la USB, donde están los videos cuando yo violé y maltraté a un niño o niña adolescente. Entonces la Policía Nacional para a la persona, la requisa y le encuentra la USB. ¿Lo pueden capturar? ¿Le pueden incautar la USB? No hay flagrancia. No. No. ¿Le pueden incautar la USB? Porque hay que hacer una inspección.
No, porque tiene que haber un motivo fundado, profe, primero. Y para ver qué hay en el USB, yo no puedo violarle la intimidad y volvemos otra vez a Eso. la Entonces, mire que todo intimidación. esto hace Tiene que ser relevancia. una orden Sí, fiscal. señor. Qué pena, Jorge, te Podríamos corté. utilizar la Policía Nacional para que le haga un registro indiscriminado. Claro, eso es lo que yo te digo. Bueno, policía, regístrelo. Listo, registro a personas. La policía me requisa, digamos lo que yo soy el de la USB, me requisan. Me encuentran la USB. La policía puede hacer algo con esa USB, me pueden incautar la USB, me pueden capturar, me pueden conducir para mirar qué hay dentro de la USB. Nada, profe. Porque no hay un requerimiento, una orden judicial que lo Pero exprese. es que ahí está la Porque no está, llamada, ahí está la primero, línea donde él dice que va a capturándolo. llevar la USB. ¿Qué hacemos ahí? La policía les puede preguntar qué lleva ahí y entonces después en el informe dice que con una duda justificada procedimos a conducir a la estación para verificar. No va a hacer eso que embala. Esa prueba Tienen toda la razón. es ilegalmente Miren que estos obtenida. conversatorios son muy buenos. Y el 232, creo que es del Código de Procedimiento Penal, del allanamiento y registro, que nos hablan de la cláusula de exclusión, el principio de la manzana podrida o de la prueba obtenida ilegalmente y que todo lo que se derive de ahí va a ser ilegal igualmente. Entonces no se puede, Nelson, lastimosamente. Entonces, sí, pues es que hay una línea, claro, pero es que usted no hizo el procedimiento. Ahí vamos al artículo 29, aprovecho para enlazar. Debido proceso. Yo sabía que él llevaba la USB, sabía por línea que la USB llevaba los videos donde violó y asesinó a una niña. La policía lo paró. ¿Por qué no se la pudieron incautar? Porque no ejecutó el debido proceso. Y el debido proceso nos dice que cuando es dentro de una investigación, se debe proceder de dos maneras. O pedirle que por favor se deje registrar y que nos entregue el elemento, que no lo va a hacer lógicamente. Entonces yo me adelanto y ¿qué gestiono? Una orden de registro personal para recolección de elementos de prueba. Y obtengo ese elemento de prueba. Se lo recolecto. Entonces miren la diferencia. Indiscriminado y selectivo dentro de una investigación y con búsqueda de qué? De elementos de prueba. Que es mi indiciado y por línea dice, claro, el por línea dice, no es que voy a ir en el carro y voy a llevar esas 500 piñas para allá, para Medellín, desde Cali. En el argot, ¿quién me dice en el argot qué puede significar piñas? En el argot delincuencial por línea. Granadas de mano. Armas, droga. Listo, granadas, muy bien. Granadas. Entonces yo digo, bueno, ¿será que gestiono una orden de registro personal para este señor, sabiendo que puede llevar granadas? O más bien le digo a la policía que lo registre y haga la flagrancia y no quemó el caso. Se hace la flagrancia, mejor se le solicita a la policía para no quemar el La caso. flagrancia. Entonces más bien hago la flagrancia, no quemo la investigación, él no se da cuenta que lo estoy investigando. Hago la flagrancia y después mando a hacer una ¿qué? Una inspección al proceso. Eso, Luis, miren, eso es lo bueno de contar con gente Inspección experta. judicial. Entonces ya después le digo, señor fiscal, mire que aquí la línea nos arrojó esto, la Policía Nacional lo registró y efectivamente contaba con los elementos que dijo por la línea, por lo tanto sugiero que ordenen una inspección al proceso de la flagrancia para arrastrar esa evidencia, ese elemento de prueba, esa información legalmente obtenida a nuestro proceso y acabarlo de judicializar. Mire lo bonito, es que la investigación es muy bonita, yo por eso me retiré y todo, pero yo sigo en el cuento porque es que me gusta mucho. Muchísimo que uno pueda o tenga herramientas de dónde echar mano para poder completar los procesos. Y yo siempre digo a la gente, no se vayan por un simple caso, métanle concierto, asociación de casos, análisis de contexto y saquemos un concierto, análisis criminal y criminológico. Y saquemos un concierto por cosas tan sencillas como estafa, les decía yo, que no se pueden judicializar por individual porque son conciliables, pero que si usted las mete por concierto, siempre va a haber el mismo modus operandi, la permanencia en el tiempo, siempre va a haber un orden jerárquico y con eso ya mete 3, 4 noticias criminales y arranca el concierto. Pero bueno, ya ahí me emocioné y más bien sigamos con la clase. Bueno, y por el chat les envié el compañero Darío que dice que le recordáramos la sentencia C822 de 2005 y C789 del 2006. Eso tiene un entramado grandísimo, la de C822 nomás tiene más de 100 hojas. Entonces les recomiendo pues que miren el resumen más bien, para que no se compliquen con eso. Seguimos entonces con la función administrativa, esto ya es más de relleno. Nos dice que la función administrativa, pues que todos los servidores públicos, recordemos, no somos funcionarios públicos. Pues precisamente estamos para velar. Me salté el debido proceso, perdón. ¿El debido proceso qué es? Cuando usted tiene una fábrica de salchichas
hay unas máquinas donde usted mete la carne por aquí y esas máquinas van haciendo algo, tan, 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 y al último sacan la salchicha. ¿Qué pasa si son 4 máquinas? Una máquina muele la carne, otra máquina la muele más para que quede como embutido, otra máquina le mete los conservantes y la otra ya la embute y la empaca. Listo. Proceso. Pero yo digo, no, saquemos la máquina que le agrega los conservantes y los elementos para que la salchicha se preserve. ¡Pam! La sacamos. Y metemos y seguimos, hacemos el proceso. ¿Qué va a pasar con esa salchicha? Que usted le coloca, como dicen, fecha de vencimiento de 1 año, pero como no tenía todos los preservantes y todo lo que se le agrega, no va a durar ni 6 meses. Entonces, no hubo un buen proceso. ¿Por qué hago la analogía? Porque el proceso penal, como decía un compañero mío, que le envío un saludo al jefe Darío, una gran persona y un gran jefe, usted no se pone primero los zapatos y después las medias, ¿o sí? El debido proceso es eso, la serie de pasos obligatorios para usted poder demostrar que una persona, o más bien tumbar la presunción de inocencia de esa persona y poder llevarlo ante la judicatura y poder solicitarle al juez o a la señora juez encargado que evalúe lo que usted le está aportando para que lo condene. ¿Con qué? Con esa serie de pasos. Entonces yo llego a un lugar de los hechos, para resumirles, donde robaron a Carlos Pérez. Le tomo entrevista a Carlos Pérez y Carlos Pérez me dice, no, es que ese fue alias Chucho. Voy y entrevisto a otra persona que fue testigo, sí, ese fue alias Chucho, muy bien. Entonces voy y miro en el barrio y encuentro un tipo que está fumando marihuana en el parque y me dicen, es que ese es alias Chucho. Listo, pido la orden de captura de alias Chucho, ¿sí o no? No puede, profe. Aquí, primero que todo, tenemos que tener un fundamento que es él realmente, que no va a ser de pronto, así como en todo barrio que hay chingas, para que nos entendamos. Hay que de identificación plena. Sí, lo identifico. Se llama Profe, Fernando primero Luis tenemos que tener los medios Pérez cognitivos. Roncancio. Ya lo identifiqué. Sí, que tenemos que tener los medios cognitivos y el hilo para poder ya posteriormente tener los motivos fundados para posteriormente solicitar la orden de captura. Sí, los tengo. La persona, le muestro la foto de alias Chucho. Me dice, sí, alias Chucho fue el que me robó. Ya, pido la captura. ¿Sí? Sí. No. Se tiene que identificar. No, hay que identificar. Entonces, miren, el debido proceso nos obliga a eso, esa serie de pasos mínimos para tumbar la presunción de inocencia, o más bien, argumentar la inferencia razonable, que en esto los abogados pues ya son especialistas, argumentar la inferencia razonable por medio de la cual pues se puede deducir que la persona en realidad está vinculada con el delito. ¿Qué hago? Entrevista. Si no sé dónde sale Chucho, un retrato hablado, y con base en el retrato hablado hago actividades de identificación, y con base en esas actividades de identificación ubico al Chucho, lo identifico, pido la tarjeta de la web service o la tarjeta alfabética con todos los datos, y con eso le sugiero, le pido al fiscal que ordene ¿qué? La orden de captura. No, todavía no. Verificación de Sí, todo eso antecedentes. hace parte, pero el punto importante neurálgico en este flujograma, cuando yo lo identifico, ya tengo la entrevista, ya lo identifiqué, tengo la web service y tengo la foto, ahí les tiré ya la pista. ¿Qué le sugiero, qué le pido al fiscal que ordene? La plena identidad, la fotocédula, el coteo. Plena identidad, fotocédula. La plena identidad ante la registraduría. El reconocimiento. La Muy consulta bien, web. no, la web service ya la tengo, ya tengo la web service, ya lo identifiqué. Ya está. Como dice nuestro compañero Oscar, Oscar, profe. muchas gracias por el apunte, muy bien. Si yo ya lo identifiqué, ya tengo la entrevista, es muy posible que sea, pues, que le solicito al fiscal o a la fiscal que ordene un reconocimiento fotográfico de personas para tener una mayor certeza, una mayor inferencia de que él fue el que cometió el delito. Y con eso, ya el fiscal ahora sí puede ir ante el juez y tener motivos fundados con base en los que Medios Los medios cognitivos, que son ¿qué? Cognitivos. los Elementos elementos materiales probatorios y el hilo. Profe, yo tengo una duda respecto a ese punto. Señor. Se sobreentiende que lo van a identificar por un álbum fotográfico, ¿no es cierto? Y lo va a identificar, imagino que la víctima.
ahí no se requiere que esté el abogado de la defensa, un defensor o ministerio público presente para que avale el Para procedimiento. reconocimiento fotográfico no, para fila sí. Esa es la diferencia entre el 252 y el 253. El fotográfico no requiere presencia de defensor, solamente se sugiere que asista al Ministerio Público con base en el artículo 111, numeral 1, literal A, que es lo que yo les recomiendo siempre, del Código de Procedimiento Penal. 111 del Código de Procedimiento Penal, numeral 1, literal A, se sugiere que asista al Ministerio Público. Si no va, pues no hay problema, pero lo importante es que lo citen. Pero no hay obligación de abogado. Pero en el de filas sí es obligación de abogado. Si el abogado no va, no se puede proceder al reconocimiento, se cierra el acta y se firma por los que intervinieron, pero no se hace. Solo en el de fila. Listo, profe, sí. Bueno, claro, el debido proceso, porque esto es lo que deben garantizar muchos de ustedes que hacen parte de la Fuerza Pública y de la Fiscalía. Aquí tenemos compañeros del CTI, tenemos compañeros de la Policía Nacional y los que están preparándose para el concurso, que Dios quiera y que esta capacitación les sirva precisamente para poder optar o poder más bien realizar unas buenas pruebas en el concurso que se avecina para este año, si Dios quiere, en 2024. No tenemos fecha, no me pregunten que no tenemos fecha de concurso, ni siquiera se ha aprobado todavía la entidad que lo va a desarrollar, pero pues esperamos que estén bien preparados. Recordemos que la victoria obedece a la preparación. La victoria no es suerte, la victoria obedece a la preparación. Entonces, esto hace parte de eso precisamente. Entonces, claro, los temas del debido proceso. La función administrativa y la administración de justicia pues hacen parte de ese engranaje de los tres grandes poderes precisamente que la función administrativa pues es el Estado como tal y la administración de justicia hace parte de la rama judicial a la vez que la Fiscalía General de la Nación. Importante de la Fiscalía, los 251, 250, 51 y 53, que nos habla de que de las funciones de la Fiscalía General de la Nación, que puede y que no puede hacer la Fiscalía. Vámonos a la Constitución. No me voy a desgastar con eso porque es un listado muy amplio, muy amplio. Perseguir el delito, aplicar el principio de oportunidad, proteger a las víctimas, bueno, etc. Pero algo muy importante, creo que es el numeral 8 del 251. Ustedes van a encontrar algo muy importante y es que de ahí se desprende la función de policía judicial, que es, nos dice que la Fiscalía tiene la función de dirigir, coordinar y controlar las funciones de policía judicial que de manera permanente desarrolla la Policía Nacional y demás entidades que designa el Estado. Artículo 251, numeral 8, si no estoy mal. Me corrigen los que tienen de pronto ahí a la mano los jurídicos, los que tienen a la mano la Constitución. Entonces, de ahí sale precisamente la función de policía judicial. No es solo del Código de Procedimiento Penal, no es del Código solamente, es constitucional, porque ya habla ya de policía judicial, para que lo tengamos claro. Marco jurídico penal. Recordemos que en la parte penal tenemos unos principios rectores que tenemos que hacerle caso a todos, ¿no? A todos los principios rectores porque en ellos se abarca precisamente todo lo que es el proceso, o bueno, el proceso no, la parte de donde se castiga a la gente. Ahí viene todo lo que es conducta punible, viene todo lo que es legalidad, ahí viene la igualdad, la intimidad, todo eso, listo. Pero vámonos como al grano directamente. El artículo 20 del Código Penal nos dice quiénes son servidores públicos. Servidores públicos no son solamente los que tengan contrato fijo con el Estado, sino toda persona, como les decía yo, que por razón de sus funciones dependa directamente del Estado. Por ejemplo, contrataciones y todo eso. Todas las personas que representen al Estado podrían denominarse de alguna manera servidores públicos y están llamados precisamente a garantizar todo lo que entrama el Código Penal. De ahí viene algo muy importante, que en una clase creo que Miche nos decía, nos recordaba, lo del ocultamiento, alteración. Bueno, el artículo es ocultamiento, alteración o destrucción de elemento de prueba, pero Michel nos hablaba de las famosas ruedas de prensa. Si era viable, si era legal hacer ruedas de prensa donde se mostraban los capturados, donde se mostraba los elementos de prueba en esas mesas y todo eso. ¿Será que sí o será que no? Siempre y cuando ya se haya llevado a cabo una condena de esas personas. Ah, bueno, en la parte de la No presunción de inocencia, investigación. ¿cierto? Sí, de la publicidad de los procedimientos. Ya. Creo que es el artículo 126. Eso es un apunte muy importante, que nos habla 126 y También 149, si no estoy mal. 126, que es la condición de indiciado o imputado, perdón, de imputado, y el 149, si no estoy mal, que es lo que nos habla del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Que es el que nos habla de la publicidad. El artículo 149.
141 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Aquí ya nos pasamos al de procedimiento penal. Entonces, nos dice que todas las audiencias que se desarrollen son públicas. Listo, no hay problema. Nos dice que en el inciso 1, 2, 3, en el cuarto inciso, ya para avanzar, todo es público, excepto, todo es público, pero dice, no se podrá, inciso cuarto, no se podrá en ningún caso presentar al indiciado, imputado o acusado como culpable. Tampoco se podrá, antes de pronunciarse la sentencia, dar declaraciones sobre el caso a los medios de comunicación, so pena de imposición de las sanciones que correspondan. ¿Qué entendemos por esto? Que no se puede exhibir, profe, en noticieros y decir, vea, el que mató esto, hacerle, mejor dicho, la bulla, pues. Sí, no se puede dar declaraciones. El Eso de- pasa mucho, ¿no? Que es que se capturó al sujeto tal, que a Miguel Calambás, que fue el que cometió el hurto al banco. Ojo, que eso puede afectar mi buen nombre de por vida. Entonces no pueden dar declaraciones. ¿Qué hacen hoy en día como para eso, lo que dice Lina? Les tapan la cara. Bueno, pero igual están diciendo el nombre. O lo ponen de espaldas, profe, lo ponen de Pero espalda. igual dicen el nombre, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen? Dicen presuntos delincuentes de hurto a vehículos, presunto violador, presunto. No dicen nombres. Ya, entonces, bueno, por ese lado se salva. La otra, recordemos que el carácter de imputado no solamente se adquiere mediante la audiencia de imputación. Esto ya es más jurídico, como le digo, ladrilludo, pero pues toca decirlo. El carácter de imputado no solamente se adquiere en la audiencia de imputación. ¿Cuándo más se adquiere el carácter de imputado? Cuando lo capturan, Desde la captura, si esta ocurriere primero. Artículo 126. Entonces tenemos 126 y 149 del Código de Procedimiento Penal. 126 la calificación de imputado y 149 la publicidad. Inciso cuarto. Ahora, si yo coloco los elementos de prueba en una rueda de prensa, ¿qué puede pasar con los elementos de prueba? Pueden alterarse, pueden perderse, pueden dañarse, pueden degradarse. Entonces, esto tienen que tenerlo al 100% claro. ¿Por qué? Porque yo como, bueno, yo soy profesional de investigación criminal, no abogado, pero digamos, yo como abogado podría alegar que un elemento de prueba X sufrió una alteración y que por eso no puede ser tenido en cuenta, ¿o no? ¿Se podría o no se podría? Claro, profe, estuvo expuesto a medios diferentes a los que generalmente se debe utilizar, ¿verdad? Para preservarlos. Me consigo a alguien por ahí que tenga fotos de cuando hicieron la rueda de prensa y ese montón de gente, ¿no? Porque en la rueda de prensa, pues si usted mira las fotos del periódico, claro, salen los elementos. Y ese es uno de los elementos de prueba, ¿no? La foto del periódico. O el videíto de RCN o de Caracol. Pero también me consigo una foto de cuando estaban haciendo la rueda de prensa que se ven los periodistas, que se ven los uniformados, que se ven los de la SIGIN o los del CTI, bueno, etcétera, los del ejército, porque también los del ejército la hacen. Se ve todo ese montón de gente ahí alrededor de los elementos de prueba. ¿Será que alguien pudo, resulta que era un arma de fuego, ¿será que alguien pudo, no funcionaba y pum, la cambió por una que sí funcionaba? Se puede alegar una indebida manipulación y Es decir, contaminación de la artículo evidencia. 454b del Código Penal. Es un delito. Ocultamiento, alteración o destrucción de elementos de pruebas. Gracias, Nana. Vamos con Cristina. Claro. Y no solamente se puede dar una alteración, sino que yo he visto que por lo menos acá en esos periódicos amarillistas, por ejemplo acá en La Guajira, colocan la foto de la sábana de evidencias. Entonces, no sé si el perito es el que, o no sé quién carajos es quien comparte la imagen, o si el periodista está en el momento de los hechos, porque es la sábana de evidencias la que montan en el periódico. No sé si en otras partes del país también suceda. Entonces, eso sería como también revelar la información. Y como peritos, pues yo todavía no lo soy, pero deben ser como muy celosos con su información, cómo van a estar compartiendo todo lo que tienen por los medios de comunicación. Gracias, doctora Cristina, muy amable. Tienes toda la razón. La información del proceso es reservada, ¿no? Y recordemos que, miren, cuando yo era investigador de la parte pública, me hacían muchas peticiones. Víctimas, indiciados o imputados, juzgados penales militares, etcétera, de cosas del proceso.
Resulta que la decisión sobre violar o no o entregar información del proceso no está en manos del investigador. Recordemos que el líder, el presidente, el jefe, el dueño del proceso es el fiscal. Entonces yo siempre les decía, por favor, remítanse. Yo tengo copias, claro, de lo que yo he hecho, pero yo no soy dueño del proceso. El proceso es la fiscalía, remítanse por favor a la fiscalía de conocimiento, para que ellos decidan si es pertinente o no entregarles esa información. Una recomendación muy importante. Gracias, Cristina. Seguimos con... Profe, Espérame un segundo, Jorge, que me ha tengo levantado la una mano Santiago. Qué preguntita. pena, ya seguimos contigo. Santiago. Profe, yo tengo la fortuna de ser del grupo de policía judicial del tránsito de Medellín y algo muy común en estos accidentes de tránsito, por ejemplo, cuando el motociclista se mata solo contra un poste y cosas así, y es en el barrio, es muy común encontrar que la familia y los mismos vecinos se llevan la moto para que el tránsito no la lleve. Entonces llegamos a la escena, encontramos en un cadáver y ya. Entonces ahí podría aplicar Muy claro. ocultamiento de EMP. Claro, sí, señor. Delito 454B. Mire, profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar que en la famosa rueda de prensa al tipo le encontraron varias armas? Un ejemplo. Y usted sabe que ya las armas ya se están ahí porque ya están debidamente con cadena de custodia y todas sus características. ¿Qué puede pasar que de pronto el bandido llegue y coja un arma esta y la tire y en ese afán de tirarla la dañe? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Cómo le van a sustentar ese daño si ya está con la cadena de custodia, ya están las firmas y todo? Esa es la otra, ¿no, Esa Jorge? era mi pregunta, Precisamente iba a hablar de ese punto y es que la cadena de custodia, como dice el artículo 254, como dice el manual de cadena de custodia, como dice la normatividad internacional, o sea, esto es algo que es un reflejo de la parte internacional y es que la cadena de custodia inicia desde el momento en que se hallaren los elementos de prueba, en el lugar donde se hallaren. ¿Qué pasa cuando yo muestro un arma en una rueda de prensa y no está embalada y rotulada? No está bajo cadena de custodia. No está bajo cadena de custodia. Ahora que las colocaron embaladas y rotuladas, bueno, está bajo cadena de custodia, pero ¿qué tiene que hacer el arma ahí? Será un sitio idóneo, se puede alterar, se puede. Entonces hay muchas formas de demostrar eso, y más aún si la persona capturada, pues toma el arma, aunque están esposados, ¿no? Pero si toma el arma o si toma el elemento y lo daña, peor aún, si hay un cuchillo sobre la mesa y esta persona coge el cuchillo y se la balanza a alguien y lo lesiona, pues imagínense toda la cantidad de posibilidades negativas que podemos tener. Ahí quienes saldrán perjudicados, pues imagínense todos los que están vinculados ahí en el proceso, sobre todo, ¿no? Especialmente el investigador. Vamos con, ya Jorge Eliezer participó. Nelson, ¿vas a decir algo de pronto o para continuar? Esa actuación no invalidaría de alguna forma el elemento material probatorio ante el proceso. Claro, ahí tenemos lo que les decía yo, en la libertad probatoria vamos a ver más adelante, que lo importante, digámoslo así, que están mirando los jueces hoy en día o que son muy permisivos con ese tema, es que dicen, bueno, ¿y eso en qué daño el elemento? ¿Probó o no probó lo que iba a probar? Pero pues en realidad tenemos que mirar no solamente lo sustancial, también hay que mirar lo formal y eso es una, o sea, los manuales y el código lo dicen. Yo como abogado, como parte de la defensa, yo puedo alegar eso. Y así, señor juez, pero es que el código es muy claro, es que el manual de cadena de custodia es muy claro. La cadena de custodia inicia en el momento en que se hallan los elementos y si usted mira la foto y el elemento no está embalado. O sea que el elemento está expuesto. ¿Pudo alguien cambiarlo? ¿Pudo alguien modificarlo? ¿Pudo haberle caído lluvia si es que llovió? ¿O el sol pudo haberlo dañado? Claro. Entonces, eso pudo haber generado que produjera un falso positivo, bueno, etcétera. Entonces, miren lo importante de todas estas cosas. Que sí, que es irnos a la minucia, pero para eso están los abogados. Porque es que el abogado no solamente va a alegar sobre eso, va a alegar sobre muchas cosas más, pero eso va sumando punticos. Eso va sumando puntos. Puede que eso no lo saque libre, pero va sumando puntos, o por lo menos puede generar que se declare ilegal o que se excluya un elemento de prueba. Entonces ahí vamos sumando puntos. Bueno, seguimos. Alteración o destrucción de elementos de prueba. Miren, un caso real de un compañero, lastimosamente. No me canso de repetirlo porque es un excelente funcionario, excelente, de los mejores que he visto. Pero en una rueda de prensa donde yo era líder de unos allanamientos que se hicieron, se incautó un dinero. Al compañero le tocó uno de los allanamientos. Era un grupo grande. Y dentro de ese allanamiento al compañero le correspondió o incautó un dinero. Se hizo la rueda de prensa. En la rueda de prensa se colocó el dinero sobre unas mesas, bastante plata. Y ya,
Listo, volvió normal. Eso hablando hace muchos años, unos más de 10 años. Cuando ya se puso a disposición todo, bueno, de URI, todo el cuento, porque eran unos allanamientos por unos casos por URI. Entonces, a los 2 meses más o menos me llama la fiscal del caso y me dice, señor investigador, lo que pasa es que necesito que usted venga, va, arranqué, fui. Me dice, vea, lo que pasa es que en el procedimiento se incautaron 10 millones de pesos, ejemplo, por no decir cuantías, pero solamente consignaron, ahí es donde voy a la cuenta de depósitos judiciales, que les digo que, o sea, si bien en el manual dice que el Banco de la República, pero en la práctica se consigna el dinero a fondos judiciales. En la cuenta de depósito o de fondos judiciales solo consignaron 2.500.000. ¿Cómo así, doctor? Así, de 10 consignaron 2.500.000 y resulta que, pues, ¿qué pasa con la plata? Le no, doctora, pues ya mismo, pam, averigüe, le dije, hermano, ¿qué pasó con la plata? No, jefe, qué pena con usted. Lo que pasa es que el día de la rueda de prensa, yo puse la plata en la mesa, claro, y cuando la recogí, solamente había 2.500.000. Y yo inmediatamente le dije, hermano, pero ¿cómo no avisó en el momento? ¿Cómo no nos dijo? No, pues yo, no, pues me dio eso, o sea, me asusté, bueno, etcétera. Pues sin eso, pero tranquilo que yo ya consigo el resto de la plata. La pido prestada y la consigno. Sí, hermano, pero es que eso no elimina el error que se cometió. Bueno, ¿verdad? La consiguió, la consignó, se habló con la fiscal. Entonces, resulta que ese caso la fiscalía le devolvió el dinero a la persona. Por eso es que se armó el dilema, digámoslo así, porque estaba reclamando el dinero. Entonces, a raíz de esa situación le abrieron una investigación disciplinaria por la falta. Y cuando ya él entregó el dinero, o sea, llevó la consignación de que entregó el dinero faltante y todo ese cuento, entonces la fiscal me llamó y me dijo, qué pena con usted, pero al investigador va a tocar abrirle un proceso penal. Porque él cuando trae el dinero, está prácticamente admitiendo que se le perdió. Entonces ahí tenemos ocultamiento, alteración o destrucción de elemento de prueba, fraude procesal, peculado. Bueno, miren de ahí para allá que le puede investigar a esta persona. Y una excelente persona primero y un excelente investigador segundo. Entonces miren los inconvenientes que ustedes pueden tener con esta situación. No es jugando, no es jugando. Es una recomendación con los elementos de prueba y con todo lo que encuentren ustedes en una escena, en un allanamiento, en un procedimiento. Sean muy delicados con eso, supremamente. ¿Por ibas a decir algo? No, profe, dejo sin palabra ese caso, por Dios. Créame. No, tranquilo, profe. Siga, Muchísimas gracias. Bueno, espero que haya generado, como les digo, esta es la finalidad también, generar conciencia, ¿no? Profe, yo le quiero hacer una pregunta, profe. En la clase anterior, usted nos dijo que este sistema era un sistema pues que aparentemente era norteamericano, pero era puertorriqueño, Sí, algo se así. compró a los estadounidenses, hizo parte de la Colombia, pero se compró el sistema Puertorriqueño. ¿Usted tiene de pronto referencia de eso, de lo que se hace aquí en Colombia, también se repite allá en Puerto Rico, que se toman, pues decía cosas, en la rueda de prensa se toman los elementos, los colocan ahí? ¿También tiene conocimiento de que eso ocurra allá? En Puerto Rico no sé, o en Estados Unidos. No sé, Javier, pero sí he tenido la oportunidad de viajar a Centroamérica y a Ecuador y también se hace. No sé si por ahí está nuestro compañero que está activo en el diplomado que es de Ecuador, pero también se hacen ruedas de prensa. No sé qué normatividad tengan allá, porque la normatividad de El Salvador, por ejemplo, que es uno de los países que estuve hace unos años, es muy diferente en algunas cosas acá. En la parte, por ejemplo, de inteligencia e investigación son mucho más, o eran más permisivos, digámoslo así, o no, como diría yo. O sea, le daban más prebendas o más gabela o más herramientas a los investigadores. Era muy interesante. En Ecuador igual, estuve con una parte de fuentes humanas y me pude dar cuenta de mucha normatividad que es muy favorable para el investigador, digámoslo así. Muy favorable, le permite mucha maniobrabilidad, a diferencia de Colombia que es como muy restrictiva, muy garantista. Entonces no sé, ahí tocará mirar a ver si es ilegal o no, si hay algún delito relacionado. Pero la verdad no tengo conocimiento, Javier, qué pena contigo. Bueno, entonces miremos este apunte y me dicen de qué caso es. El del peluquero, bueno, algo así, de Bogotá. El estilista. Él es el estilista. ¿De quién? Del estilista de Bogotá. De Jonier. Jonier y Montaño. Mauricio Leal, ¿no? Y la mamá.
Miren lo que dice la fiscalía a este señor, que no sé si todavía, pues todavía están ahí en el proceso, ¿no? Habría manipulado la escena del crimen con guantes y limpiadores, habría tratado de borrar los rastros del asesinato. Para el fiscal dice ahí, entonces, algunas muestras de sangre sí lograron borrarse. Es decir, que cumplió su cometido, es decir, que cometió el delito de, aparte de homicidio y demás. De ocultamiento. Eso, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento de prueba, artículo 454b. Profe, tengo una duda. La RAE, la Real Academia Española, ¿cómo define ocultamiento? Ahí nos tocaría mirar, pero pues Ese ocultamiento verbo, precisamente ese es, verbo es rector extraer o sustraer un elemento para para que evitar que otra aplique persona lo tenga. eso, para que aplique el verbo rector ahí y se pueda imputar, de pronto decir al investigador de que realmente, porque él se puede haber, se le puede haber perdido y él no está Ahí queriendo hacer viene eso. que el Por ejemplo, artículo el es muy transporte, interesante. El exactamente. artículo nos dice, para mostrarles aquí, que debe tener precisamente esa intencionalidad, ¿no? No es así de gratis. No es solamente que se ocultó el elemento y ya no. Tiene que demostrarse como el dolo, digámoslo así, o la intencionalidad de alguna manera. El que para evitar que se use como medio cognoscitivo durante la investigación o como medio de prueba en el juicio, oculte, altere o destruya elemento de prueba o evidencia física de los mencionados en el código. O sea que sí tiene que tener una intencionalidad. Listo, pero sí, que haya intención, Sí, la intención de dañar o de destruir el... Bueno, marco jurídico procesal penal, ya entramos en materia, en nuestro campo, que son los actos urgentes. Recordemos que el artículo 205 nos dice, y les voy a enviar o les voy a cargar una diapositiva, digámoslo así, de esto, que la envía al grupo de estudio, pero se la voy a enviar a ustedes, el desglose del artículo 205, que nos dice que, miren los tiempos, cuando policía judicial, uno, ¿quién es el responsable? Policía judicial. Le llega información por medio de denuncias, querellas o informes de otra clase. 2. ¿Cómo le llega la información? Denuncias, querellas o informes de otra clase. Sobre una conducta que pueda ser delito. Entonces, realizará los actos urgentes. ¿Qué son los actos urgentes? Mencióneme algunos. ¿Cuáles son? Los que no requieren orden de policía Muy judicial. bien, no requieren orden. O sea, entrevista, interrogatorio. Inspección técnica al lugar de los hechos. Sí, y no me olvidó el otro. Inspección técnica cadáver. Inspección técnica cadáver al lugar de los hechos, entrevista, interrogatorio. ¿Y recolección de qué? Elementos materiales. Muy bien. Y entonces ustedes, yo les pregunto, bueno, ¿y dónde viene lo del arraigo? ¿No está en lo acto urgente? La solicitud de antecedentes, la verificación o verificación de identidad, aunque le llamen plena, no se llama plena, sino verificación de identidad, que es lo del informe de individualización, la reseña y eso. ¿Dónde viene eso? Miguel, yo creía que los actos urgentes podrían ser llamados aquellos que son vitales para darle el impulso a una investigación y que por ende no dan espera a que se emita una orden fiscal. Tienes toda la razón. Las solicitudes de elementos para determinar que ese elemento sea una conducta punible, por decir que sea droga, por decir algo. Muy bien. Entonces, hay dos diferencias muy grandes. Una cosa es actos urgentes y otra cosa es actuaciones sin orden. Y en la diapositiva que les voy a enviar les voy a desglosar eso. ¿Cuáles son los actos urgentes y cuáles son otras actuaciones sin orden? Porque los actos urgentes son una de las actuaciones sin orden. Y hay más. Por ejemplo, solicitud de análisis periciales, como dice Jorge. Claro, eso hace parte de las actuaciones sin orden, pero no está relacionada dentro del artículo 205 de los actos urgentes, que son los que ustedes dijeron. Entonces, actos urgentes, recepción de denuncia, querella o informe de otra clase, hace parte de los actos urgentes. ¿Qué más son actos urgentes? Las inspecciones, artículo 213, 214 y 215 del Código de Procedimiento Penal. No sé si acá los voy desglosando. Ahí están, miren. 213, 214 y 215 del Código de Procedimiento Penal, que se inspecciona al lugar de los hechos, a cadáver y al lugar diferente al de los hechos. Las inspecciones.
El 216, aseguramiento y custodia. Nos dice precisamente que los elementos hay que preservarlos y custodiarlos. Actos urgentes. ¿Qué más? Entrevista e interrogatorio. Muy bien, muy claro. Entrevista, información útil a la investigación que la pueden dar personas que son víctimas, testigos o personas de otra clase que tengan información útil. Y el interrogatorio de información incriminatoria que, como nos comentaba nuestro compañero, si no estoy mal, Jairo, creo que era, doctor Jairo. El interrogatorio busca desarrollar información incriminatoria y lo importante del interrogatorio es que este sí debe estar asistido por abogado defensor, de confianza o de oficio. Entonces, importantísimo. Y la recolección de elementos de prueba y evidencias físicas. Esos son los actos urgentes. ¿Que hay otras actuaciones sin orden? Sí, hay otras actuaciones sin orden, pero que no son actos urgentes. Nos dice Marcos, todo eso se puede realizar por medio de OPJ. Yo puedo hacer inspección al lugar de los hechos, claro, a un lugar, inspección al lugar se llama por orden de fiscalía, claro, también se puede. Pero en los actos urgentes no se requiere orden. Usted va y lo hace inmediatamente. Hace parte de las actuaciones sin orden. Sí, o si vamos por el mismo camino, voy mal. Ahora, mientras que Marco de pronto nos complementa por chat, vamos con Nana. Nana es Joana, me imagino. Qué pena para no falta de respeto. Joana, Sí, gracias. sí, Miguel, soy Listo, Joana. Joana, muchas gracias. Miguel, es que no sé si entendí mal, hablaste de que actos urgentes podría ser el interrogatorio, Está dentro del porque artículo tengo entendido 205, pues, sí, dentro de los actos urgentes. sabiendo de que en el interrogatorio pues está la persona, es de carácter o sea, la persona se incriminaría, buscaríamos una confesión prácticamente. Entonces, pues ahí es donde me queda como la duda, porque pues tendría que medir le estaríamos como vulnerando los derechos, no sé, ahí me queda como la Me duda. regalan yo, esto como le digo, no hace parte del tema, pero le voy a explicar cómo es la situación con el interrogatorio muy brevemente. Primero, el interrogatorio se hace cuando policía judicial se percata de que la persona se está incriminando o que hay información que la puede incriminar. ¿Listo? Qué pena. Ah, bueno, no dijeron más por el chat. Entonces, resulta que yo llego al lugar de los hechos. El típico caso, el señor que comete el feminicidio o la mujer, ¿sí?, que comete el homicidio a su pareja. Listo. Y llega y la persona dice, es que la maté o es que lo maté. ¿Qué hacemos ahí? Lo importante aquí, para resumirles muy brevemente, y grábense esto en tablas, es decirle, señorita, caballero, vea, usted se está incriminando. Le voy a recordar que con base en el artículo 33 de la Constitución, 68 del Código de Procedimiento Penal, usted no tiene la obligación de incriminarse, pero lo está haciendo. Entonces usted tiene su derecho a guardar silencio. Usted está diciendo que lo mató. Le notifico que usted puede guardar silencio sobre eso y no vamos a hacer uso de esa información. Ahora, la otra pregunta es, ¿desea renunciar a ese derecho y efectivamente hacer que esto valga ante el proceso? Sí, es que yo la maté. En el momento emocional la gente lo hace. No, es que yo la maté, es que yo la maté. Listo. Entonces yo le voy a recordar sus derechos nuevamente. Usted tiene derecho a no autoincriminarse ni declarar en contra suya, de su cónyuge, compañero, compañera permanente, pariente dentro del cuarto consanguinidad, cuarto civil, segunda afinidad, bla, bla. Le explico qué es. Ahora sí, si usted va a decir lo que me está comentando, necesitamos dejarlo muy claro, no solamente así, en el informe no, necesitamos hacer un interrogatorio. ¿Está dispuesto a dar interrogatorio? Sí, estoy dispuesto. Listo. Entonces llamemos un abogado de oficio o usted tiene uno de confianza. No tengo, listo, de oficio, hacemos la solicitud de defensoría, que es uno de los formatos de policía judicial, y pedimos un abogado. Una vez que llega el abogado, le damos un espacio para que lo asesore y a ver, ya lo asesoró, listo, ahora sí venga y hacemos el interrogatorio. El formato, como yo le decía al doctor Jairo, tiene en su inicio el FPJ 27, si no estoy mal, que es el interrogatorio, sí, porque el 28 es acta de consentimiento. El FPJ 27, que es el interrogatorio, tiene en su inicio, en su encabezado, digámoslo así, que se le vuelven a recordar los derechos y se le pregunta si desea renunciar a ellos. ¿Qué pasa en muchos casos cuando la gente ya está asesorada? ¿Qué crees que pasa, Nana? Perdón. La persona le dice que no renuncia o en su defecto
yo creería que posteriormente el abogado podría, o sea, ya me avanzo, ¿no? Avanzo de que el abogado podría alegar de que la persona se encontraba en un estado de alteración y que tampoco tenía su abogado que le estuviera representando. Si usted hizo bien el procedimiento como policía judicial, el abogado no tiene nada que alegar, simplemente dice no. Inclusive ni él, la misma persona dice no, ya yo lo recapacité, lo pensé, deseo guardar o preservar mi derecho a guardar silencio. Entonces le pregunta, ¿desea en el formato, desea renunciar a su derecho ya habiéndole explicado todo? Y él dice no. Entonces usted tacha no. ¿Y qué hace en el resto del formato? Se deja constancia que la persona, una vez explicado nuevamente y con su acompañamiento de su abogado, manifiesta su derecho, su deseo de no renunciar a su derecho de guardar silencio. Por lo tanto, se cierra el interrogatorio y se da por terminado y firmen todos. ¿Ya? Si la persona dice sí, entonces ahora sí arranque y llene. Esa es la diferencia. Pero no se le está violando el derecho. Hay que tener claridad sobre cómo se le explicó para que no se le viole el derecho. ¿Bien? En ese caso yo creería que como para tener más seguridad, grabar, ¿no? Realizar una grabación. Yo iré al seminario de técnica avanzada de entrevista y vamos a subirlo a... Entrevista. Hay que grabarlo. A la página de YouTube también, donde todas las entrevistas e interrogatorios se sugiere, se recomienda por salud que usted las grabe. Es supremamente importante, porque esa es su constancia de que usted no coaccionó, no violó derechos y demás en los procedimientos, y sobre todo cuando la persona va allá en los estrados a sustentar con su testimonio, y muchas veces la gente se retracta. Y muchas veces dicen que usted los amenazó, que usted los coaccionó, que usted les ofreció plata, etcétera. Entonces usted tiene ahí su constancia, no solo lo escrito, sino el video, que es más que prueba. Sí, señorita, tiene razón. Gracias. Dice Marcos, es preciso afirmar que aunque se realizan los actos urgentes, se debe remitir el reporte de iniciación a la Fiscalía en su respectivo formato. Sí, claro, tú lo haces en los actos urgentes, en el SPOA, y lo imprimes y se lo pasas a la Fiscalía. Tienes razón. El reporte de iniciación, no el FPJ1. El SPOA tiene para llenarlo, que eso es algo muy sencillo, ¿no? No es nada a fondo, es algo muy puntual de por qué se hizo el acto urgente. Porque el reporte de iniciación es el que nos genera el NUNC, que es el número único de noticia criminal. Entonces se imprime y se entrega con los demás anexos. Gracias, Marcos. Lo del arraigo, lo de la solicitud de antecedentes y demás, que no son actos urgentes, no son actos urgentes. No son actos urgentes. Se hace cuando se hacen, el grupo de actos urgentes lo hace, pero no es un acto urgente. Porque es que eso va de la mano de unos requisitos, ¿no? Que es lo de la medida de aseguramiento, que es el artículo 308 en adelante del Código de Procedimiento Penal, que dice que para darle medida de aseguramiento a una persona, pues esta persona debe, hablando de la inferencia razonable, ¿no? Debe demostrarse que la persona puede fugarse o evadir la justicia, dañar los elementos de prueba o atentar contra la comunidad y las víctimas. ¿Cómo se demuestra eso? Atentar contra la comunidad y las víctimas o un peligro para la sociedad y las víctimas es mediante los antecedentes. Si usted tiene antecedentes, pues es posible que vuelva a reincidir. Si no, pues es posible que no. Si la persona se va a fugar o se va a evadir la justicia, pues es posible que si usted no tiene casa, pues es posible que usted vaya a la justicia. Pero hoy en día hasta los habitantes de calle tienen casa. Les hacen arraigo los habitantes de calle. ¿Dónde? Allá en el cambuche donde vive, entonces tiene arraigo. Eso ya lo explicaré en otra clase. Entonces, es demostrar que la persona tiene o no tiene un arraigo y por lo tanto, si no tiene arraigo, pues es más fácil que evada la justicia y es más probable que le nieguen una medida sustitutiva o que le den libertad. Que le den domiciliaria, por ejemplo, que le den condicional, bueno, etcétera. Es más posible que se la nieguen si no tiene arraigo. Entonces, eso de la mano, eso va de la mano de esas actividades. ¿Y por qué le hacemos la identificación e individualización? Porque el artículo 128 dice que a todo capturado hay que hacer la identificación e individualización para evitar errores judiciales. Entonces, artículo 128 del Código de Procedimiento Penal para la identificación e individualización. Y el 302 para el procedimiento de captura en flagrancia, si es que lo hacen en flagrancia. Y el 308 en adelante para la solicitud de antecedentes, el arraigo y demás. Para que lo tengan claro, no son actos urgentes. Hacen parte del procedimiento de captura. Claro, la captura es un acto urgente porque la captura es el conocimiento de un delito. Si lo capturaron en flagrancia, me están entregando un delito a una persona, listo. Pero esos tres aspectos no hacen parte de los actos urgentes. Cadena de custodia. Artículo 254 al 266 del Código de Procedimiento Penal. Una cosa, y las búsquedas en bases de datos son una cosa, y búsquedas selectivas en bases de datos son otra. Voy a tomarme el atrevimiento de mostrarles pantalla completa. Aquí está el material de apoyo. Listo, material de apoyo.
Ahí está. Entonces, este es el material de apoyo de su diplomado. Está actualizado, está organizado, ya está Full HD, mejor dicho. Manuales. Si usted le dan clic aquí, un compañero me pregunta, ¿y cómo descargo el manual en PDF? Hay unos que lo han adquirido, muchos de ustedes lo han adquirido en el físico, que se les comercializa, claro, listo. Es el único libro o el único material que comercializamos, de resto no vendemos nada, todo está aquí gratis. Entonces, aquí le dan clic y aquí descargan los manuales, instructivo de PIPH y demás, bueno, hay más cosas. Ah, pero es que aquí están los formatos de policía judicial actualizados hasta el momento con los acuerdos, el acuerdo 001 que les decía, en el marco histórico, que fue el que ordenó la modificación de manuales, de formatos y demás. Y ahí vinieron otros más, incluyendo el del año 2022, del año pasado, que modificó 10 formatos para agregarles el enfoque diferencial, que son 4 enfoques diferenciales. Les recomiendo el video en YouTube, que está la explicación de eso. Enfoque diferencial identitario o de identidad de género, el enfoque diferencial por discapacidad, el enfoque diferencial por comunidades, ¿sí? En este caso indígenas, ron, afrodescendientes, palenqueros, negros, bueno, raizales, todo eso. Y el enfoque diferencial por líderes sociales. Ahí están. Es para que lo tengan ustedes, en ese video se les explica muy claro esos 10 formatos. Y si usted le da clic aquí, pues le dice cuáles fueron. Y están todos los formatos de policía judicial para descarga, incluidos algunos de la Policía Nacional que me han pedido. Entonces le dije a la persona que nos maneja la página pues que los incluyera, que es la de incautación de elementos. No existe formato de acta de incautación, no existe en policía judicial. Esta acta de incautación es de Policía Nacional. Incautación de arma de fuego, porque ahorita se utiliza mucho, por ejemplo, con las traumáticas. Inventario de vehículos, que no existe en policía judicial tampoco. Pero ustedes pueden tomar uno como modelo para, pues, cuando se recolecta o se halla un vehículo o se incauta. Y otra acta, otro ejemplo de acta de inventario de vehículos. Y aquí está toda la explicación. Listo, seguimos. Me dijeron que les entregara los manuales viejos, ya los cargamos. La 2869, que es el de ley 600, la 6394, que es el de la ley 906, el primero, el negrito. La 2369, que es el del 2016, ya están actualizados. Y el procedimiento de inspección técnica al lugar de los hechos. Aquí ustedes para acceder tienen que pedir permiso porque esto no se le entrega a todo el mundo, solamente a ustedes. Ah, que es que los del grupo pueden ver las clases. Claro, cualquier persona puede ver las clases, pero no tienen este material y tampoco van a certificarse, que es lo que ustedes tienen como un plus. Entonces, aquí está todo el procedimiento especial en lugar de los hechos. Ahí está todo. Adicional a eso, como decía, un rótulo, ejemplo de Hunter que ustedes pueden modificar, que cuando usted lo llena en computador, el rótulo a mismo le arroja la información del registro de cadena de custodia. Usted pues solamente llena otros datos. Hasta cuando usted llena el rótulo, le transmite esa información al registro de cadena de custodia, básicamente. Ese es otro plus que se les agrega de las clases y los exámenes de práctica. Ahí está. Entonces usted le da clic aquí, le muestra la lista de reproducción de sus clases para los que no pueden asistir. Ya les muestra las clases como tal, los videos que llevamos hasta el momento, que son 3 clases, se cargará en los próximos 2-3 días la cuarta clase. Y también los exámenes de práctica, para que ustedes puedan foguearse y mirar, uy, ¿qué tanto aprendí? Ahí están, examen 1, examen 2, examen 3, examen 4. Ya están cargados, los diligencian directamente desde nuestra página, llenan sus datos, avanzan y hacen el test de práctica. No es calificable. ¿Qué otra actuación que se desarrolla por parte de Policía Judicial no requiere orden? Las búsquedas en bases de datos públicas que están aquí. Por ahí tenemos un video explicando y una clase. OSINT, se llama eso, OSINT. ¿Qué es OSINT? Open Source Intelligence o inteligencia de fuentes abiertas. Es decir, lo que usted puede consultar en las redes, lo que usted puede consultar gratis, libre, sin restricción. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Creamos, esto es muy útil, una agrupación de todas las bases de datos que hay en Colombia que son de consulta pública, que no requieren orden y que ustedes pueden, por ejemplo, saber si una persona está privada de la libertad, saber si tiene procesos, saber si de pronto hay algún cuerpo o un cadáver, algo por recolectar, medicina legal, de pronto, si tiene certificados de tradición o bienes inmuebles, si es venezolano, si tiene RUN, CIMIT, comparendos, si tiene empresa, bueno, aquí hay una cantidad, hasta si tiene cursos del SENA, una cantidad de bases de datos y algunas ya más puntuales y algunas internacionales. Eso es un material importantísimo que ustedes pueden verificar en nuestra página. Entonces ahí lo tienen. Ahí está todo el material para que lo puedan de verdad sacarle provecho, sacarle jugo, no solamente en la actividad de investigación pública, ¿no? Sino también privada, para consultas y demás. Y hay un video, como les digo, de OSINT, donde explicamos cómo se accede a esas bases de datos. Se lo recomiendo también.
como parte de material complementario del diplomado. Ya concluiríamos con esta diapositiva y ya explicaremos más a fondo en la próxima clase. El 254 al 266 nos hablan de la cadena de custodia. Entonces nos dice que la cadena de custodia inicia en la escena. ¿Quién la debe preservar? La persona que hallare los elementos. Más bien dice los recolectare y embalare, ¿no? Dice que la debe preservar. Nos dice la responsabilidad de cada custodio, lo que hablamos en el manual, la trazabilidad y del transporte y el traslado. ¿Qué es el traslado? Llevar el elemento de aquí de mi oficina al análisis, o llevarlo de aquí al almacén, o llevarlo del almacén a la audiencia. Eso es el traslado. ¿Qué es el traspaso? Cuando yo te digo, Cristina, tenga, tú eres la del almacén, tenga, aquí te entrego, fírmame el registro de continuidad, tomo foto y aquí queda que Cristina es la que queda en poder del elemento y lo cargo al SPOA. Entonces, eso es el traspaso y el traslado es llevarlo. Entonces, la responsabilidad de cada custodio es que en todas las etapas, en todos los traspasos y en todos los traslados se respete la cadena de custodia. Nos habla también de macroelemento material probatorio. Por aquí más adelante están pues cada artículo, para no como quedarnos ahí. De macroelemento material probatorio. Miguel, perdón, lo interrumpo. Gracias. En cuanto al registro de continuidad, cuando uno le hace el traspaso o le entrega, por decir algo, al investigador líder, el elemento, usted dice que tomar la foto y subirla al SPOA. El SPOA debe... ya iba a decir yo, porque no lo tenía. La foto es para ti, para que la guardes como elemento. Sí, en los archivos. Ok. O sea, tú tomas la foto como tu soporte y al SPOA cargas que el traspaso. Sí, es decir, la recibió Miguel Ángel Carvajal, cédula, para tal cosa. Lo que quedó ahí en el registro. Okay. Qué pena, sí, gracias. Sí. A veces de pronto no se hace entender muy bien. Muchas gracias. Entonces, ahí está lo de elementos probatorios provenientes del extranjero, elementos probatorios provenientes de agente encubierto, elementos probatorios provenientes de entregas vigiladas, que eso es otro tema totalmente aparte y nos demoraríamos mucho. Nosotros damos una capacitación de vigilancia encubierta, que es pues todo esto de vigilancia bajo medios electrónicos, cámaras ocultas, micrófonos y esas cosas, pero no lo dictamos sino a grupos cerrados y presencial, no más. Para que lo tengan ustedes muy de pronto, si hay algún grupo interesado, se les puede dictar, pero solamente presencial y a un grupo cerrado. ¿En qué ciudad, profe? Dependiendo del grupo, es interesante, profe, ¿en qué nos ciudad? podríamos desplazar, pero pues lógicamente esos gastos los asumiría el grupo. Porque es una capacitación muy buena, muy importante, pero tiene sus matices, digámoslo así, que se requiere que sea solo personal. ¿En qué ciudad se puede editar, No, pues profe? como le digo, si usted nos dice, tengo un grupo en Puerto Escondido, por allá, que es un municipio por allá de la costa, allá vamos. Sí, pero tiene que ser un grupo de más de 15 personas, hasta 25, no más de 25. Y la duración, profe, Es perdón, una semana. Es interesante porque luego por interno le comento. ¿Una semana? Bueno, perfecto. Sí, señor. Sí, como le digo, es algo muy privado, digámoslo así, que es para cosas muy específicas y no se le puede dar a todo el mundo porque hay gente que lo puede utilizar para cosas ilegales. Entonces es para algo muy puntual. Bueno, entonces, ¿Qué es? Perdón, vigilancia encubierta se llama eso. Miguel, No agente encubierto, no, son dos cosas diferentes. Agente encubierto también nosotros dictamos agente encubierto porque participamos mucho de esos temas cuando investigamos pues crimen organizado y esas cosas, que es lo de agente encubierto y vigilancia y seguimientos y todas las técnicas que uno aprende y pues porque eso no hay tanta normatividad, esto solo la resolución y el código de procedimiento penal, pero sobre todo es por la experiencia que uno adquiere la técnica. Entonces si vamos a agente encubierto, entrega vigilancia y seguimiento, sí lo dictamos, pero esto no es vigilancia y seguimiento ni agente encubierto, esto es vigilancia encubierta, que es mediante medios, como les digo, cámaras ocultas, micrófonos y demás, es diferente. ¿Sí? Claro. Bueno. El de agente encubierto y vigilancia y seguimiento requiere presencial también. Es algo muy presencial. Bueno, entonces, cadena de custodia 254-266. 275, ya lo explicamos en la clase tras anterior, creo, que era elementos de prueba. Elementos de prueba es todo aquel elemento que sirve para probar algo, para encontrar la verdad o esclarecer los hechos, que se puede someter a análisis periciales, que busca identificar o individualizar autores, autor o autores, ¿cierto? Todo eso son elementos de prueba. ¿Y dónde está como un compendio de qué cosas pueden ser elementos de prueba? Artículo 275 del Código de Procedimiento
penal. Artículo 275, que nos dice que, por ejemplo, todos los objetos, instrumentos o huellas que se utilizaron para cometer el delito. Entonces, ahí están. Que los que se generaron o se produjeron por el delito, ahí están. Que videos, que documentos, que entrevistas forenses, que mensajes de datos, que documentos, todo eso está ahí. Artículo 275, que ya lo explicamos en la segunda clase, si no estoy mal, no me deja mentir. ¿Qué es autenticidad? Ya lo explicamos en la primera clase. Es la condición de auténtico que tiene un elemento. Y para que algo sea auténtico, tiene que tener básicamente características únicas o individualizantes para poder demostrar esa autenticidad. No puede ser genérico, no puede ser reproducible. Por eso, los álbumes fotográficos de reconocimiento no son embalables. ¿Cuándo se embala un álbum de reconocimiento fotográfico? Una vez que ya se ha hecho el reconocimiento. Porque antes del reconocimiento, el álbum fotográfico es reproducible. Las páginas donde están las fotos de las personas a reconocer se puede imprimir las veces que usted quiera. No es un elemento de prueba. Que si hay que entregarlo en sobresellado, es una cosa, pero no embalado y rotulado. Y si usted lo embala y lo rotula el álbum antes del reconocimiento, no podría abrirlo al momento del reconocimiento. Porque si usted lo embala y lo rotula y lo abre en el reconocimiento, estará violando la cadena de custodia. Porque vamos a ver más adelante en la cadena de custodia que dice que el elemento solo se puede abrir en dos momentos. Por el perito para análisis y por motivos de seguridad cuando se dude de su contenido o se sospeche de su contenido. Y por último, ya pues que toque en la audiencia cuando se requiera para mostrar mediante el principio de mediación que está en los principios rectores del Código de Procedimiento Penal. Principio de mediación, es decir, poner el elemento, perdóname la expresión tan coloquial, en medio. Pues no es que sea la definición, ¿no? Pero más o menos así lo traslado. Mediación o el principio de mediación es llevar el elemento para que todos lo puedan observar, apreciar, oler, degustar y demás. Eso es el principio de mediación del Código de Procedimiento Penal. Entonces, claro, en la audiencia lo podemos destapar, pero si yo en un reconocimiento fotográfico destapo el álbum, estaría violando la cadena de custodia. Los álbumes no se embalan porque no son auténticos. Antes de el reconocimiento no tienen capacidad demostrativa y no tienen autenticidad. No sé si quede claro o toca explicarlo más. Este es un ejemplo claro de autenticidad. Para que un elemento sea auténtico, tiene que tener características únicas e individualizantes. Si usted imprime un álbum fotográfico o recibe el álbum fotográfico que le entrega el fotógrafo, valga la redundancia, pues el álbum, yo lo miro, ¡ay, qué pena, fotógrafos! Llovió y se me mojó. ¿Qué hace el fotógrafo? Imprime otro. El mismo. Lo puede imprimir 500 veces, no pasa nada. Por eso no se embala ni se rotula. Se sella, se mete sobre sí, claro, pero no se embala ni se rotula. Y aparte de eso, que si usted destapa ese contenedor, si lo entregaron embalado, pues estaría violando la cadena de custodia. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos peritos embalan los álbumes, que no se debe hacer. Ahora, del 279 al 281, lo que les decía, elementos de prueba provenientes de agentes encubiertos y de entregas vigiladas y del extranjero. No se preocupen que esto lo vamos a explicar en los procedimientos de cadena de custodia, porque para cada uno de estos hay un procedimiento en la cadena de custodia, para cada uno de ellos. ¿Qué elementos provenientes del extranjero? Ahí nos dice cómo se procede con ellos. ¿Qué elementos provenientes de entrega vigilada? Ahí nos dice. ¿Qué elementos provenientes de agente encubierto? Ahí nos dice. Entonces, solamente es para que lo tengan presente dentro del marco jurídico. Lo tengan presente dentro del marco jurídico. Los medios de conocimiento, ya los habíamos charlado en la primera clase, creo que. Entonces, los medios de conocimiento, ¿qué son? Pues todos aquellos elementos que nos menciona el código que son tenidos en cuenta por la judicatura al momento de tomar decisiones, que son, ya les muestro aquí rápidamente y con esto concluimos. Listo. Medios de conocimiento, la prueba testimonial. ¿Esta sí o no? ¿Medio de conocimiento o no? ¿Sí es prueba testimonial? Claro que sí, los testigos. ¿Será que esta prueba testimonial que está en la foto no sirve? No, profe, yo no creo. No sirve. Sé que es el. Eso no es un polígrafo. No sirve un polígrafo. No sirve. Si un polígrafo no sirve. Los compañeros no. No sirve. Claro, el polígrafo no es. La prueba testimonial es la que se vierte en el juicio. Entonces, el polígrafo no es prueba testimonial. No es prueba testimonial. No puede ser tenido en cuenta ni siquiera como un medio, como estilo entrevista, un medio orientador. No puede ser tenido en cuenta ni siquiera para eso. En la carrera de psicología uno verifica, por ejemplo,
que el polígrafo depende de muchas cosas, no solamente si usted está diciendo la verdad o la mentira. Depende de su estado emocional, si trasnochó o no. Por eso le dicen no vaya trasnochado, no vaya habiendo tomado la noche anterior, no vaya, bueno, etcétera. Ni consuma sustancias, nada de eso. Porque eso altera sus reacciones. Y también, usted puede estar entrevistando a Garavito. Al mismo, a Puede Pepito estar Pérez. haciéndole polígrafo a Garavito, al monstruo de los Cañaduzales. Puede estar haciendo la entrevista a Ted Bundy, a todos esos asesinos seriales y demás, que son psicópatas o sociópatas. No voy a profundizar en eso. Usted puede estar entrevistándolos, haciéndoles polígrafo. ¿Y qué va a pasar? Que no va a tener ninguna reacción. Entonces, no es una prueba fehaciente, no es una prueba testimonial dentro del proceso, ténganlo claro. Sí, que puede ser orientativo para empresas y demás, sí, pero no en el proceso penal. La prueba testimonial es que, como decía nuestra compañera, la que se surte en las audiencias, en los estrados. ¿Qué predispuestos o qué presupuestos deben haber para la prueba testimonial? Pues al menos algo anterior se sugiere, ¿no? Una entrevista, una declaración jurada y demás. Esa es la prueba testimonial. Esta sí es prueba testimonial, ¿cierto? Sí, sí, es así, profe. Ahora, ¿qué pasa que no avanza? Allá, listo. La prueba pericial, supremamente importante porque los peritos son los que le extraen el contenido probatorio de los elementos. La prueba pericial, y ya hay una cantidad de artículos en el código que nos dicen cómo se puede apreciar la prueba pericial, quiénes pueden ser perito, la condición o no de perito, bueno, la sustentación de los informes periciales y demás. La prueba documental, ya dijimos que documentos, y leímos el artículo 424, si no estoy mal, les había dicho, ¿cierto? 424, que nos habla de la prueba documental y nos dice que no solamente un texto, como está ahí, un cuaderno, un documento escrito, o a computador, o bueno, etcétera, es una prueba documental, que también lo puede ser, que también lo puede ser otras cosas como ¿qué otras cosas pueden ser prueba documental? Una marca por ejemplo, Adidas, Nike. Sí, puede ser, por ejemplo, yo hacía operativos de incautación de investigaciones generales, se llamaba eso. Y entonces cuando se hacían las incautaciones de zapatillas y demás, pues se requería de un perito de estas empresas para que avalara precisamente que los elementos recolectados no eran, yo- no eran propios de la marca, digámoslo así. No eran propios de la marca. Entonces ellos hacían el peritaje y con eso yo ponía a disposición porque muchos compañeros pues simplemente incautan, pero entonces yo empecé una correría de verdaderamente de capturar, hacer operativos y demás, como les digo, conciertos para delinquir, todo eso, bodegas y todo eso, y verdad se produjeron buenos resultados. El dilema de eso es que cuando usted hace eso ya le empiezan a aparecer o amenazas o ofertas, ¿no? Ya me comprenderán, entonces hay que tener mucho carácter ahí, en ese aspecto. Entonces, en todos los delitos se puede hacer buenas investigaciones, concierto para delinquir y asociar casos y demás. En todos los delitos que usted, bueno, no hay ni asistencia alimentaria, ¿no? Nadie hace concierto para delinquir para asistencia alimentaria. Pero me refiero a los delitos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana, estafa, hurto, lesiones, todo eso se pueden hacer buenas investigaciones. Entonces les decía que en el 424 del Código de Procedimiento Penal, eso, grabaciones videográficas, muchas gracias. ¿Qué más? No, bueno, yo les voy a decir, grabaciones magnetofónicas, discos de todas las especies, como dijo una compañera, creo que no alcancé a mirar, creo que fue Aura. Grabaciones fonópticas, o sea, videos. Películas cinematográficas, grabaciones computacionales, mensajes de datos, telefax, telesimilares, fotografías, radiografías, ecografías, tomografías, electroencefalogramas, electrocardiogramas y cualquier otro objeto similar a los anteriores. Prueba documental, no solamente un manuscrito, no es solamente prueba documental, muchas cosas más, una fotografía, por ejemplo, siempre y cuando se aprecie desde lo documental. Decía yo el caso de este vicealmirante o contraalmirante que lo condenaron o lo procesaron por supuestamente recibir sobornos, que el soporte de esa investigación, se lo recomiendo una muy buena investigación, Vichy creo que era algo así el apellido, era que él había recibido una plata y había colocado la huella en el recibo y eso lo aportaron como elemento de prueba. Resulta que es una impresión dactilar, muchas gracias Mitchell, tipo sello. Entonces, ¿qué sucede? Que sí, era la huella de él y el perito de dactiloscopio pues lógicamente dijo, claro, es uniprecedente la huella de él con la del recibo. Pero entonces cuando ya se mandó a hacer documentológica se dieron cuenta que la huella no fue puesta por el dedo de él,
sino que fue puesta de manera, es un estudio de tercer nivel, como dice Michel, ya fue puesta de manera impresa, podríamos decirlo así para resumir. Entonces, prueba documental, muy importante, ténganlo en cuenta. La prueba de inspección, que casi no se da, como les digo, es ir al lugar de los hechos y reconstruir o ubicar un elemento de prueba, pero también, bueno, eso ya va más como en el momento del proceso que el juez puede pedir pues que se haga la prueba como tal, eso se lo explicaría más adelante. Elementos de prueba son medios de conocimiento. Evidencias físicas son medios de conocimiento. Y la información también es medio de conocimiento. Sobre esto hay sentencias. Y volviendo al interrogatorio, hay un dilema en el manual de policía judicial y es que nos dice que el interrogatorio debe ser hecho en actos urgentes por policía judicial y debe ser hecho en programa metodológico por el fiscal. Leas el manual de policía judicial en ese punto, que es un detallito ahí que de pronto hay que cambiar. Pero en realidad el artículo 382 no discrimina. No discrimina, 282, perdón, no discrimina cuál de los dos. Dice claro que policía judicial lo puede hacer o fiscal. Y tenemos claro que en actos urgentes el artículo 205 nos dice que puede ser policía judicial. No requiere orden. Pero también nos dice o nos da a entender que lo puede hacer policía judicial en investigación. Lo que pasa es que el manual nos dice que solo el fiscal lo puede hacer. ¿En qué afecta eso al proceso? No he visto el primer caso que se decrete ilegal por eso, pero ahí está el error, ¿no? El manual. De manera directa, bueno, Michel es perito en dactiloscopia, aprovecho para hacerle la propaganda y muchas gracias porque siempre está pendiente. Nos dice que en el caso de este vicealmirante contra almirante hubo una impresión dactilar tipo sello, se hizo un estudio de tercer nivel por poroscopia. Esto ya es una técnica más avanzada, es decir, el estudio de las impresiones no solamente de las crestas, sino de el conteo de poros y la ubicación de los poros en esas crestas que quedaron impresas en el documento. De manera directa es puesta la impresión dactilar por la persona de manera física personal en el soporte como documentos. Cuando se hacen en este tipo de estudios de huellas tipo sello, no va a aparecer o no va a verse reflejada bien la poroscopia, que es esa ubicación de los poros que hay en las crestas. Sí, señor. Gracias. Bueno, y con esto concluimos todo lo que es y nos alargamos, como siempre, unos minutos, pero les agradezco por su continuidad. Les agradezco por estar ahí. Lo que es todo lo que son los tipos de medios de conocimiento cognitivos. La próxima clase volvemos y retomamos artículo por artículo, los de la cadena de custodia y otros, para como desglosarlos bien y ya continuaríamos con lo que es decretos, resoluciones, que medicina legal, que el decreto 2535 y explicamos en qué parte es importante.